De la mañana vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 6 de febrero del año 2018 y como todas las mañanas un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República, RBC Radio. Vamos a tener algunas novedades que los próximos días le vamos a comentar, porque nosotros seguimos, gracias a usted, creciendo. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, que nos permite a través de sus emisoras pues llegar a distintos lugares. Gracias por la transmisión en vivo y en directo, y gracias también a otros colegas, amigos y medios de comunicación que transmiten el programa de manera diferida. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen, y algunos canales de televisión también que se animan a tomar la señal, la imagen, y luego pasarlo a través de sus respectivas frecuencias. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a otros sectores y darnos a conocer, para que también otras personas tengan la posibilidad de acceder a este espacio. Y dependerá mucho de ustedes y por supuesto del esfuerzo y del cariño y la responsabilidad que nosotros le inyectemos, cosa que tratamos de hacer todas las mañanas con el tremendo equipo que saca adelante este programa. Ojalá se pueda quedar en el tiempo con nosotros. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de internet. Es muy fácil ubicarnos en la internet. Ahí estamos en idlradio.p. Puede escucharnos, puede vernos, puede también comentar, pero también puede luego del programa leer todas las entrevistas o el resumen de las entrevistas que hacemos todas las mañanas, y los comentarios también. Así que ahí tiene una posibilidad. También RBC Online es una muy buena alternativa, y por supuesto las redes sociales son magníficas para este fin. Nos permiten transmitir en vivo y en directo a través del Facebook, y ahí también estamos muy agradecidos y complacidos de que usted nos siga, pero también que nos recomiende, que nos comparta con sus amigos, con sus amigas, pero también con grupos de personas que la verdad a su vez nos hacen llegar a más sectores. Muchísimas gracias por ello, y muchas gracias también a los medios de comunicación que siguen el programa y que como hoy toman algunas notas que aquí se difunden en este espacio. Pero también es fundamental para nosotros que participe escribiendo. Tiene usted la página web, tiene también la nuestra emisión en redes sociales, en particular en el Facebook, y también tiene usted la posibilidad de escribirnos a través del WhatsApp, que está habilitado de 7 a 9 de la mañana todos los días aquí durante el programa. Ayer hicimos una pregunta para que usted pueda participar e intercambiar su punto de vista. ¿Cree que volver a poner en agenda el tema de la pena de muerte sería estrictamente político, tal como lo sostiene el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez? ¿Crees que volver a poner en agenda el tema de la pena de muerte sería estrictamente político, tal como lo sostiene el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez? Sí, 77%, es decir, 8 de cada 10 creen que todo esto es pura demagogia, y no el 23% que creen que es viable y es posible sacar adelante un planteamiento con esas características. Eso es lo que ustedes dijeron ayer en las redes sociales, y hoy día, por supuesto, ese es uno de los temas que vamos a de alguna manera abordar con nuestros invitados, y quisiera comenzar con algunos comentarios justamente en relación a ese tema. Esto es un drama. Una niña ha sido, como ustedes saben, asesinada, vulnerada y luego calcinada, y esto, digamos, en los medios de comunicación se ha hecho público y se ha caracterizado como el asesino de la bicicleta. Y esto ha sucedido aquí en Lima, donde suceden estas cosas de manera muy frecuente, y muchas de ellas no llegan a una situación extrema de un asesinato, pero que se mantienen en la impunidad, que no se discuten, que no se denuncian, y por lo tanto la práctica persiste sin que se pueda siquiera conocer que sistemáticamente está pasando. Pero ¿qué sucede cuando hay un caso con las características del que hemos visto, que va más allá de lo que uno podría imaginar? Pues lo normal en un país institucionalmente sólido, en un país donde se privilegie desarrollar políticas que atiendan a quienes son más débiles, más indefensos y más vulnerables, deberían desarrollarse acciones, además
coherentes, consecuentes con un Estado de Derecho, pero que a la vez sean sostenidas en el tiempo y que no sirvan solamente para afirmaciones políticas muy coyunturales que puedan buscar poner en relieve a algunos políticos como quienes con dureza buscan combatir este tema, pero que en la práctica sus planteamientos sean totalmente impracticables y difíciles de llevar a la práctica, ¿no es cierto? Y eso es lo que está pasando en este momento, lamentablemente. No se va por el tema institucional, sino por el tema demagógico. Hoy día Andrés Ederi, en el diario El Comercio, que ustedes saben, hace el humor político en este diario ya hace algunos años, gran amigo, colega, periodista, creo que grafica bastante bien lo que en este momento está pasando. Y hay dos niños, un niño y una niña, que están conversando en medio de una ciudad ajena, y lo que dice la niña al niño es: ¿por qué se acuerdan de nuestros derechos cuando ya no podemos usarlos? Es decir, la de siempre. Pasa un caso dramático como esto, con una cobertura mediática muy amplia, y empieza, lejos de buscarse una salida, la demagogia, que la verdad abona más a una situación que termina siendo más problemática todavía. Y para tratar de mostrar más dureza y figuretear con un tema tan sensible, pues los políticos, los congresistas y algunas autoridades inclusive esbozan algunas ideas que la verdad no solo no se pueden llevar a la práctica, sino que si se llevaran a la práctica no resuelven el problema de fondo. Y digo esto porque, entre otras cosas, se ha planteado que la pena de muerte para quienes cometen estos delitos va a lograr conseguir evitar que esto siga sucediendo. Y está probado, hay otros países donde esto se pone o se desarrolla, que los índices de violación o los índices de graves delitos no disminuyen sustantivamente, y que la verdad, en un país como el nuestro, donde, digamos, la justicia no es no solo accesible, sino que además no garantiza un debido proceso, y que además tiene altos márgenes de error judicial, pues podrían a veces terminar sometiendo a personas que nada tienen que ver con los delitos que se les imputan. Y esto no es una defensa, por cierto, a los violadores, porque yo me afirmo en la idea aquella de que somos un país donde lamentablemente esto es moneda corriente, y es un país de violadores. Por más que algunos se quieran rajar las vestiduras, ahí están todos aquellos que, cuando un par de parlamentarias dijeron: oye, es un tema gravísimo, este es un país de violadores, los llevaron inclusive a la Comisión de Ética, diciendo que esa afirmación pues atentaba contra la dignidad de un país que debería guardar su prestigio. ¿Qué prestigio vamos a tener si esto pasa todos los días y la verdad la sociedad y las autoridades y las instituciones no responden y no se hacen cargo como deberían para evitar de que esto siga sucediendo? Pero me parece que lo que ha dicho ayer el presidente del Poder Judicial es muy importante. El presidente del Poder Judicial lo que ha dicho en relación a este tema es que plantear en los términos que los políticos están planteando este debate, pues no va a servir para absolutamente nada. Y ha dicho en relación vinculado a la discusión sobre la pena de muerte, que él no solo no es partidario, si cree que esto no va a servir para resolver lo que se busca supuestamente resolver. Y vamos, no sé si tenemos el audio del presidente del Poder Judicial cuando habla de la pena de muerte, ¿sí? Tenemos, ¿no es cierto?, el audio, y quisiera que ustedes escuchen, porque estoy plenamente de acuerdo y le hace bien a nuestro país que una autoridad de ese nivel pues le ponga agua fría a un debate de esta naturaleza, que se haga cargo de que el Poder Judicial no solo no sanciona severamente a quienes cometen estos delitos, sino con esa impunidad alienta que esto se siga cometiendo. Por lo tanto, el presidente del Poder Judicial debería hacerse cargo del problema y de otros tantos que de manera desesperada se han venido voces expresando para que se pueda evitar o mitigar sus impactos. Recordemos que han habido ya 2 multitudinarias marchas con el lema de ni una menos, pero sin embargo los índices de feminicidio y de violencia familiar no han disminuido de manera importante. Y en el caso de la violación de menores,
por cierto, las cifras dan cuenta de que el problema sigue siendo un problema, la verdad, bastante grave, permanente, y que sí se sostiene en el tiempo mientras las autoridades no lo ven desde esa perspectiva. El presidente Poder Judicial se ha pronunciado como corresponde en este tema, pero sin embargo debería también, junto con el Ministerio Público, hacerse cargo de lo que les toca para que se corte con esa cadena del terror que lamentablemente muchas veces se sigue desde una sociedad despreocupada de estos problemas, alentando por su indiferencia. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Poder Judicial, Duverley Rodríguez, que vamos a invitar a este programa los próximos días para que pueda conversar con nosotros de este y otro tema. Pero esto es lo que dijo cuando le preguntaron, porque inclusive cuando le dijeron que oiga, pero ¿qué hacemos? Hay que matar a toda esta gente, y dijo, no, pero que tenemos convenios internacionales, no podríamos, porque ya ahí donde nosotros hemos suscrito acuerdos, no podemos, digamos, retroceder y ir a la entrada a otros delitos que puedan tener como condena la pena de muerte. Y, por ejemplo, el sistema interamericano, la Corte Interamericana, pero que nos salgamos de la Corte, han dicho algunos, eso no sirve para nada. Bueno, sí sirve, y el presidente del Poder Judicial la tiene clara, y me parecen bien sus declaraciones. Vamos a escuchar. No sería muy viable, en tanto el Perú es parte del sistema americano de derechos humanos porque ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, y ese pacto de San José de Costa Rica tiene su organismo supranacional de justicia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tendríamos que abandonar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo creo que eso jurídicamente no es conveniente. Pero ya también les digo, pues, hablando ya como juez, a nivel mundial la pena de muerte se bate en retirada. No es la principal respuesta contra el crimen. La principal respuesta contra el crimen es la prevención, y particularmente también otras medidas duras como son la cadena perpetua que tenemos en el Perú, y estoy seguro que a esta persona seguramente le van a aplicar cadena perpetua cuando lo juzguen o lo condenen. Pero volver a poner la pena de muerte sobre, digamos, la agenda es un tema que por el momento sería estrictamente político. Bueno, yo coincido plenamente con el presidente del Poder Judicial en las tres, en tres ámbitos de su declaración. Primero, digamos, la conceptual, es decir, el Perú no puede aislarse de los convenios internacionales solo porque la política casera, muy precaria, muy deficiente, muy demagógica, yo diría muy panfletaria y en extremo muy conservadora, pero un conservadurismo que a veces llama, inclusive en algunos sectores, como el llamado al odio frente a algunas minorías. Entonces hay alguien que tiene que venir y con claridad decir, miren, eso no es posible por los convenios que tenemos, pero además porque ya está retirada en el mundo y esto no resuelve el problema, y tenemos manera de sancionar estos delitos severamente sin llegar a un extremo de esa naturaleza. Pero también comparto el tono y la fuerza y la firmeza con la que Duverley Rodríguez plantea el tema, porque me parece que no se deja amilanar o no se deja envolver por esta demagogia que también hay en los medios de comunicación de querer sacar una declaración en el sentido contrario a lo que él ha dicho para tratar de congraciarse con un sector amplio de la población que, indignado y harto de este problema, pues pide y exige que la pena de muerte se dé. Pero las autoridades y los políticos, lejos de siempre estar, digamos, jalados por lo que a la gente le gusta y la gente piensa que es lo correcto, deberían también desarrollar una labor más ilustrativa, más pedagógica, de nadar a contracorriente para que se hagan las cosas como se debe, pero a cada vez que sean tan eficientes que le resuelvan los problemas en la vida cotidiana a quienes los padecen y los padecen severamente. Entonces eso es lo que me parece de las declaraciones también, y yo quiero resaltar, y me parece que ese es el tono. Y en tercer lugar, que comparto también, es que no es el señor Duverley Rodríguez, y no es que, digamos, no tenga críticas yo a lo que está haciendo en otros ámbitos, pero en este hecho en particular y la manera como se ha pronunciado, me parece que dista, digamos, y está lejísimos del papel vergonzoso desde mi punto de vista que está cumpliendo el ministro de Justicia, que además ha sido presidente del Poder Judicial, pero que nadie lo recuerda porque la verdad fue poco trascendente en su gestión ahí, y que más bien se deja envolver por este sector que le anda diciendo que el sistema interamericano no sirve, que salga a criticarlo, que diga que no es importante, porque claro, cuida su trabajo, su puesto de trabajo, con defender un indulto que el propio sistema interamericano hoy está discutiendo. Esas son las distancias que hay entre pares a veces, y yo prefiero, digamos, a alguien como el actual presidente del Poder Judicial, que aunque a veces sin tener
la razón o del todo la razón en unos temas, tiene la firmeza para defender su punto de vista y no, digamos, esconderse a veces en afirmaciones genéricas, en lugares comunes, o sumarse a esa corriente que parece a veces mayoritaria, pero que no siempre tiene la razón. Y la democracia no es únicamente el régimen o el Estado de donde las mayorías son las que siempre tienen que imponerse, sino la calidad de las democracias se mide justamente en cómo se tratan a las minorías, en el respeto irrestricto a las diferencias. Eso es lo que mide la calidad de las democracias. Pero saliendo un poco de este tema, quería hablar de otro que también hace del presidente de la República, la verdad, un interrogante, una incógnita, algo que no sabe uno qué desenlace va a tener. Yo ayer conversaba con personas que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo ni con la política y que están metidos en otros temas, y la pregunta era más o menos hasta cuándo cree que Pedro Pablo Kuczynski va a seguir gobernando, porque hay una sensación, y Fernando Tuesta ayer lo decía con mucha claridad aquí en el programa, de que si la gente antes por lo menos decía hay que apoyar a que llegue hasta el 2021, ahora lo que dice es, oye, hasta el 2021 hay que aguantarlo así como está haciendo las cosas, y eso es malo para un presidente, eso es malo para un país, eso es malo para quienes creemos en el sistema democrático. Pero cuando estas cosas pasan, hay que evaluar y ver qué cosa es lo que ha originado una situación de esta naturaleza, y creo yo que si uno hace una lectura, no voy a decir con ojo o sesgado hacia un sector político que puede tener intereses en el desenlace de la historia del presidente de la República en el cargo que hoy ocupa, sino de manera objetiva, uno va a encontrar una constante. Y es ahí donde han habido elementos que podrían generar una crisis. Ha sido el propio presidente de la República el que ha gatillado con su acción, su inacción, su afirmación o, digamos, su propio comportamiento a que eso escale y se convierta en un problema mayor. Y ha llegado al punto de que hoy día ya en el Congreso se está tramitando una vacancia que yo creo, a diferencia de lo que pasó en diciembre, puede avanzar mucho más porque ya no tiene quien lo defienda. El presidente no tiene quien lo defienda. Pero el presidente, la verdad, es un presidente muy distraído, por decirlo menos, y ayer se volvió a pronunciar y ha dicho que todos estos problemas son por exacerbación política, es decir, él no se hace responsable de nada, o sea, él no es una persona cuestionada por eventuales o posibles actos de corrupción, él no es una persona que está en este momento cuestionada porque no está gobernando, él no es una persona porque no ha sabido relacionarse mejor con una oposición beligerante en el Congreso, no, eso no son problemas, el problema es que hay un grupo del otro lado que lo que quiere sin ninguna justificación traérselo abajo. Dígame usted si el presidente no está totalmente distante de una realidad que cada vez apremia pero que él no la ve. Vamos a escuchar qué dijo el presidente de la República sobre la exacerbación política. Si bien Basadre dijo que el Perú es más grande que sus problemas, todos sabemos que enfrentamos algunos problemas y ese es el reto que tenemos en el futuro inmediato. Son problemas que vienen en parte de exacerbación política, de muchas ideas que flotan por ahí, de insinuaciones que no son verdad y también de decisiones difíciles que hemos tomado, que no se tomaban desde hacía muchos años atrás y las enfrentamos con toda responsabilidad. Se dan cuenta cómo el presidente no entiende cuál es el problema. El problema dice por insinuaciones que se dicen por ahí que no tienen sustento. Imagino, traduciendo al presidente, que lo que él quiere decir, que todo lo que se dice de él y sus vínculos con Odebrecht no son verdad. Pero eso no lo determina el presidente de la República con sus dichos, porque ha mentido de manera sistemática. Eso lo tiene que determinar otros, y esos otros hoy día están esperando que él pueda dar, por cierto, su testimonio. No quiero librar de responsabilidad ni decir que, por ejemplo, la Comisión Lavallato es, digamos, la Virgen Inmaculada y está dirigida por una persona que garantiza total imparcialidad. No, pero el presidente de la República tiene la obligación, al margen de lo que quieran hacer este sector del fujimorismo, puede responder frente
no a insinuaciones, sino a hechos que desde mi punto de vista, con mucha claridad, configuran un escenario desfavorable para alguien que confunde la vida privada con, o digamos, estar gestionando intereses en el ámbito privado y, digamos, ser seguramente lo mismo, o hacer lo mismo cuando está en el Estado. Esa es la discusión con el presidente. Y vamos a ver qué pasa, porque en el Congreso de la República, quien va a terminar dirimiendo, tengo la impresión, qué pasa con el presidente, van a ser unos pocos congresistas o alguna bancada. Y creo que Alianza por el Progreso va a ser determinante, ya que en la votación anterior, cuando se evitó la vacancia, y con razón, porque el fujimorismo arremetía y quería ganar el poder sin haber pasado por una elección donde con argumentos y con votos gane, pues era arbitraria. Pero hoy día tengo la impresión de que hay mucho más acuerdo a la base y el presidente puede terminar siendo vacado dentro de poco. La legislatura se reinicia en marzo y es probable que ahí nomás pueda votarse esta situación y el presidente termine fuera del Palacio de Gobierno. Una de las condiciones políticas, por decirlo de alguna manera, que han puesto algunas agrupaciones, sobre todo el fujimorismo, es que del periodo de vacancia se saque todo aquello que esté relacionado con el indulto mal dado. Y Nuevo Perú, y hoy día leo en el Diario de la República, han decidido sacarlo del planteamiento de vacancia y que todo va a ser por que el presidente miente frente a hechos de corrupción en donde cada vez se encuentran más elementos para decir que el presidente por lo menos tiene mucho que explicar. Y con eso ya la bancada del fujimorismo ha dicho que apoyaría. Si eso pasa, creo que dentro de poco vamos a estar planteándonos un escenario ya sin el presidente de la República, lo que termina siendo, por cierto, muy penoso. Pero Cheput, que es Juan Cheput, es el vocero de Peruanos por el Cambio, vocero en un escenario muy complicado, y expresando su orfandad y su soledad en la defensa política de un gobierno que la verdad cada vez se vuelve más indefendible, ha dicho, casi implorando a los ministros de este gabinete que hagan su trabajo y que salgan a defender políticamente al gobierno y al presidente. Vamos a escuchar cómo lo dijo Juan Cheput el día de ayer. Yo creo que allí hay una incapacidad de cierto sector del gobierno de dar una respuesta política inmediata a lo que significa los ataques permanentes de esta oposición irresponsable. Ahí sí yo hago un mea culpa, ¿no? Y eso no es cuestión solamente de la bancada. Ahí la bancada puede defender, la bancada puede confrontar, la bancada puede polemizar, pero le corresponde a los ministros salir al ataque. Si se trata de la reconstrucción, pues ahí hay ministros. Si se trata de la huelga de la papa, está el ministro de Agricultura. Si se trata de problemas de salud, ahí están los ministros apristas. Entonces, o de trabajo. Lo que se tiene que hacer es simplemente responder políticamente, porque si no se genera esta percepción equivocada e injusta de que el gobierno no está a la altura de las exigencias de la nación. Bueno, pero digamos Juan Cheput, que digamos también, creo yo, ahora hace una defensa al gobierno de esa manera, pero mucho tiempo, de repente, no voy a decir ingenuamente, porque es un político que tiene una trayectoria bastante larga y es uno de los políticos, creo yo, más inteligentes que hay en el gobierno, pero sin embargo voy a decir que su buena fe hizo o le hizo creer o lo llevó a creer, y hemos tenido discusiones con él serias sobre este tema, de que el fujimorismo iba a cambiar en el camino y que bajando la cabeza al fujimorismo estos iban a portarse mejor con un presidente como Pedro Pablo Kuczynski. El tiempo no le ha dado la razón a él, pero le ha tocado ser vocero cuando ya han sucedido una serie de hechos que han generado una deslegitimización del presidente de la República frente a, o en esos sectores que finalmente lo hicieron presidente y lo defendieron al primer momento en la vacancia presidencial. Y por eso es que en esa soledad él está pidiendo auxilio, le está diciendo SOS, ya yo no puedo soportar eso. Y Gilbert Violeta, que es presidente del partido, que digamos está saliendo en varios medios de comunicación, ojalá pueda un día venir a conversar con nosotros, pues está tratando de colaborar con eso, pero no son suficientes para el tremendo problema en el que está metido el presidente, y sobre todo cuando ellos buscan componer y en la noche o el día el presidente desteje lo que ellos van tejiendo y entonces generan un problema mayor. Y claro, este gabinete dice salir a defender y poner la cara y defender, claro, pero este gabinete, imagínense ustedes a todo el gabinete sentado alrededor del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes sacan a Pedro Pablo Kuczynski de ahí, lo sacan, digamos, hagan ese ejercicio y ponen a Keiko
Y digamos, ese gabinete podría ser exactamente el mismo. Y creo que ese ha sido uno de los principales problemas que ha tenido el presidente, que su esencia es fujimorista, que se diferenció en la campaña para ganarle a Keiko, después quiso regresar a modo fujimorista, no lo dejaron y ahí le han hecho la vida imposible. Y él, por supuesto, por su torpeza en el manejo político, ha terminado agravando esta situación al punto de ponerse al borde del abismo por segunda vez. Y no es por irresponsabilidad política, como dice Chepú, de los otros, sino por el propio mal comportamiento del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que quería comentar esta mañana. Señor Acertuesta, voy a estar con ustedes en el programa. Y rápidamente vámonos, Emanuel, a repasar lo que ha pasado en otras regiones a través de la Red Nacional de IDL Radio. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Autonomía económica. Aline, Yuya y Zapa, Guarnicuna. 7:29 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y vamos a irnos a Huánuco. Yuri Valdivieso nos tiene información sobre lo que ha pasado con los agricultores el día de ayer en esta región. Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, amigos de IDL Radio. Después de un día de gran intensidad en la ciudad de Huánuco, de mucha violencia que enfrentó a trabajadores de la ciudad, transportistas fundamentalmente con trabajadores del campo que se encuentran en huelga indefinida desde hace 7 días, en horas de la tarde de ayer se levantó la huelga nacional indefinida que acataban todavía agricultores de las provincias de Huánuco y Pachitea. Este día va a ser recordado históricamente por un día de mucho enfrentamiento, recordamos, entre hombres de la ciudad y del campo, que rememora hechos que ocurrieron en Huánuco en los inicios del siglo XX. Producto de este enfrentamiento han quedado heridos de consideración, hay detenidos y hay todavía algunas cuestiones por resolverse, y hasta el momento, a pesar de que ya se ha levantado la huelga, todavía agricultores permanecen en la ciudad de Huánuco esperando la liberación de sus detenidos. Va a haber labor intensa que cumplir para antropólogos y sociólogos en la ciudad de Huánuco para que puedan entender lo que ha sucedido en este enfrentamiento que pareciera producto del siglo XVI. Desde Huánuco, Yuri Valdivieso. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde Huánuco. Vamos a irnos ahora a Andahuaylas, en la región Apurímac. Ahí está Ronald Ripa con la información. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, información desde Andahuaylas, en la región Apurímac. Luego de 3 días de paro, los representantes del CEDRA, de los productores agrarios de papa de la provincia de Andahuaylas, dieron una tregua hasta el día de hoy para levantar la medida de lucha, teniendo en cuenta que una comisión de representantes de presidentes comunales se encuentra en la ciudad de Lima para dialogar con representantes del Ministerio de Agricultura. Dentro de la plataforma de lucha manifiestan la ampliación del proceso de compra de la papa hasta el mes de agosto y también la declaratoria en emergencia y otros puntos. Gerardo Zulca, dirigente de esta organización, manifestó que en adelante se pronunciarán en el transcurso del día referente a los acuerdos si es que se levanta la medida de lucha o continúan en las próximas horas con la paralización en la provincia de Andahuaylas. Informó Ronald Ripa, Casafranca. Muchísimas gracias, Ronald, por esa información desde Andahuaylas. Vamos ahora a Puno. Percy Calizaya está ya con la información. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Blaster y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno.
La delincuencia está al acecho de la ciudad. Esta vez fue el turno del alcalde de distrito de Achaya, quien fue herido de bala junto a su esposa cuando un grupo de ampones irrumpió en su vivienda para dispararle. El asalto se registró al promediar la 1 de la madrugada de ayer en el inmueble ubicado en el cruce de la avenida Mancocapa con Girón 22 de agosto, a pocas cuadras del Colegio Nuevo Perú de la urbanización Tepro del distrito de San Miguel. El alcalde de distrito de Achaya, Luis Eduardo Gutiérrez Apaza, de 42 años de edad, contó que en la madrugada observé cómo una camioneta se estacionó y varios sujetos empezaron a subir el muro. Yo grité pidiendo ayuda, fue donde empecé a correr al primer piso para salir de la vivienda, pero los zampones dispararon a la puerta de ingreso y resulté herido. Me pidieron dinero, lo que pienso que podría tratarse de una venganza política, finalizó el burgomaestre. Informó Percy Calixada Rodríguez desde la ciudad de Puno. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Son las 7:33 de la mañana. Me toca ir a una pausa, regreso un instante, pero antes de eso les cuento qué vamos a tener el día de hoy. Vamos a conversar en un ratito que viene aquí en nuestros estudios la congresista Gloria Montenegro, y es congresista de Alianza para el Progreso, que va a ser decisiva para la situación o el desenlace de esta historia que se está contando ya por partes y que tiene ahora, por insistencia de dos bancadas, la posibilidad de un escenario de vacancia dentro de poco. Más adelante vamos a hablar con Carlos Rivera, director del IDL, sobre lo que ha pasado en la audiencia en San José de Costa Rica en torno al indulto de Alberto Fujimori, que también le ha traído problemas al actual presidente, y vamos a conversar también con Salomón Lerner Guitis, que, como ustedes saben, fue presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala. Así que el programa está muy interesante, así que voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:35 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios la congresista Gloria Montenegro. Es congresista por la libertad. Es congresista de Alianza para el Progreso. Ella fue, y de repente algunos no conocen, también tuvo una función como alcaldesa en Trujillo, digamos, un tiempo, y después ya entró a, digamos, postular al Congreso de la República, y desde mi punto de vista, donde hace un buen papel. Yo he escuchado muchas veces sus declaraciones y me parece que tiene claridad en algunos temas y no se llega, cosa que los políticos deberían en algunos momentos evitar hacer, a veces por la corriente. Los políticos tienen que a veces nadar a contracorriente, no siempre hay que darle la razón al tumulto, a la gente, porque es verdad, hay mucha indignación, hay mucho malestar, pero es peor no decirle la verdad y generar frustraciones mayores a empezar a trabajar en fortalecer las instituciones, que es lo único que hace a los países desarrollados en el tiempo poder tener respuestas efectivas frente a sus problemas cotidianos. Congresista Montenegro, es un gusto saludarla. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por haber venido esta mañana. Yo quisiera justamente comenzar por esto que sin duda es un drama. ¿Cómo no lo va a ser si vemos a través de la televisión que hay un sujeto
que ha vulnerado a una niña, la ha matado, la ha calcinado, y por cierto eso genera no solo indignación, sino mucho malestar. Pero digamos, hay distintas maneras de abordar el tema. Una sería la que resuelve el problema, la otra que dé la sensación que resuelve el problema, pero que básicamente sea demagogia, y tengo la impresión que estamos yendo más por lo segundo que por lo primero. Pero ¿cuál es su apreciación? ¿Hacia dónde encaminar la solución de este grave problema? Sí, yo creo que hay un tema estratégico de Estado, en función a que si analizamos las cifras, simple y sencillamente somos un país que promueve la violencia. No es una niña, no son 2, no son 10, son en los últimos 6 años 12.000 niñas. Muchas de ellas, 12.000 denuncias. Sí. ¿Cuántas no denunciarán por la vergüenza, por la pena, porque las madres encubren, porque la familia encubre? O porque la gente congresista no cree en el sistema de justicia y dice, ¿para qué voy a ir a denunciar? Exactamente. Si esta comisaría de un sujeto que ya tenía denuncias no ha hecho nada de manera inmediata por Jimena, imagínate los otros casos. Entonces, en un país donde existe este problema, recordemos el artículo 2 de la Constitución, en donde se protege la dignidad de la persona, el derecho a la vida, la seguridad, la integridad de niños, niñas, adolescentes. Tenemos que tener especial cuidado. Entonces, ese Estado protector de su ciudadanía, de sus niños, niñas, adolescentes, ¿qué está haciendo? Pero ese Estado debe proteger no solamente a través de sus gobiernos, sino a través de sus instituciones. De acuerdo. Entonces, ahí tenemos el Ministerio de la Mujer, tenemos el sector educación, tenemos el sector salud, cómo estamos en salud mental, el sector que implica a gobiernos provinciales, distritales, Defensoría del Pueblo. Todas estas son instituciones tutelares que tienen que velar y coordinar estrategias, primero de conocimiento de su territorio, segundo, quienes habitan en su territorio, tercero, tienen que tener conocimiento cuántos niños hay, dónde están, dónde estudian, a qué horas salen, reforzar la salida de los colegios con serenazgo, con policía. Todo el sistema de transporte tiene que estar alineado al cuidado, y eso no lo tenemos. Entonces, a falta de políticas públicas y reglamentos bien diseñados de protección, pasan problemas ya que son estructurales y culturales. El machismo en el Perú, que cosifica a la mujer y cree que somos menos que objetos. Me lavas, me planchas, barres, encima tienes la obligación de servirme sexualmente. El tema de ver a una hija como un objeto. El tema de ver tantas niñas que salen embarazadas y no poner sobre el debate el tema de la educación sexual en todos los niveles educativos, gradualmente, secuencialmente, preventivamente, para que conozcan sus cuidados y para que se prevea. Y la prevención no solamente a nivel de la escuela, sino en todos los escenarios de posible riesgo. Un parque no iluminado, donde hay niños jugando hasta tarde, que no haya un policía, que no haya un serenazgo, ahí viene la droga, ahí viene la delincuencia, ahí vienen los violadores, y no estamos haciendo lo pertinente. Yo le escucho, y seguramente los oyentes también, y pueden claramente darle la razón y decir, sí, eso es donde hay que trabajar. Pero lo que uno está escuchando y viendo en los medios de comunicación, nadie está discutiendo ese tema. El tema central de respuesta a este problema es la pena de muerte. O sea, digamos, hay un sector que tiene capacidad de llegar a los medios, que busca influir, y que ahora dice inclusive que van a tratar de hacer una reunión al Congreso para que de una vez se debata la pena de muerte para evitar estas cosas. Imagínate. ¿Eso va a resolver el problema? ¿Por qué, digamos, los políticos están en eso? No digo usted, pero digamos sus colegas por lo menos en el Congreso. Justamente esa acción reactiva del momento, por todo el dolor causado por estos casos, no solamente el de la niña asesinada, sino el de la niña violada por el padre y que es madre. Sí. O sea, y
hace poco, una niña de 2 meses violada por el padre. O sea, son casos terribles, pero actuar sobre el caso jamás va a solucionar el problema. Pero actuar desde la política pública de Estado, debidamente organizada y señalizada por institución, con competencias claras y errores que cumplir, sí va a disminuir sustancialmente lo que estamos viviendo. ¿Y por qué cree usted que en situaciones, como usted bien plantea, donde se actúa muy reactivamente, rápidamente se salta algo que claramente es demagógico? Porque ya el presidente del Poder Judicial dijo ayer que la pena de muerte es impracticable. No podemos. O sea, digamos, no se puede. Quien insiste, yo le digo a mis oyentes, si ustedes escuchan que alguien dice la pena de muerte, ese le está engañando, porque no es posible. No es Alan posible. García lo quiso implementar en el 2010. ¿Qué pasó? No fue posible. Dijo, vamos a hacer un referéndum para que la gente vote a favor de la pena de muerte. No es posible. Pero insisten. ¿Por qué? Nadie más oportunista que Alan García. Y piensa ganarse, aunque sea una línea en el rating, con tal de volver a la palestra. Ese señor no tiene ningún tipo de credibilidad. Tuvo 2 gobiernos en los que solamente humilló a la mujer. Es uno de los más desprestigiados en cuestión de género, y lamentablemente el reaccionar nunca ha solucionado problemas. Entonces, ayer explicó muy bien Duberly Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, y dijo, eso no es viable, salvo que el Congreso cambie la Constitución. Y cambiar la Constitución implica un periodo legislativo más, e implica agregar, porque hay pena de muerte en caso de traición a la patria. Sí. Entonces, este es un tema que tenemos que tratarlo no solamente desde la prevención, sino desde la generación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno trabajados con la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de Jimenita, ¿qué pasaba si este señor en el primer delito era capturado y metido preso? No tendríamos más problemas. Entonces, ya hay una norma en donde el violador sexual o aquel que está en la cárcel por delitos sexuales no va a tener gracias complementarias que le permitan salir antes de la cárcel. Pero este señor en la cárcel, que tiene cadena perpetua, no lo vamos a mantener. Y ahí viene algo que sí se puede hacer y que tenemos que trabajarlo en el corto, mediano y largo plazo, y es la reforma del sistema penitenciario. ¿Cómo vamos a aprobar una pena de muerte cuando de los 90,000 presos aproximadamente que tenemos, más de la mitad no tiene sentencia? En un poder judicial muchas veces politizado, en donde te puedes ir 10 años más porque el fulano es tu competidor. Es verdad. No, y además donde los márgenes de error judicial son muy altos, se podría terminar condenando a la pena de muerte a gente que también no cometió el delito. Pero para sacarla un poquito de ahí, quiero decir además, y esto no es que se sepa recién, ya en otro momento se ha planteado, en algún momento entiendo que el presidente de la República, para pasar a otros temas, el congresista Montenegro, si me lo permite, convocaron a Alianza para el Progreso y en particular a la congresista Montenegro para ser parte del gabinete, y hasta donde entiendo, usted podría haber estado hoy sentada como ministra de la Mujer mirando estos temas, ojalá desde la perspectiva que usted ha planteado. ¿Cómo ven desde Alianza para el Progreso ahora el presidente de la República? Ayer él ha vuelto a referirse a la situación política, y ya en el presidente empieza a hacerse como un denominador común en sus declaraciones el hecho de responsabilizar a los otros y no asumir ninguna responsabilidad. Ayer ha dicho que la situación de hoy, con el pedido de vacancia que está corriendo los dos, es porque hay exacerbación política, porque hay insinuaciones que él pudo haber cometido algunos delitos que no se han probado, y que además, digamos, hay una competencia como para radicalizar el escenario. ¿Esa lectura del presidente es correcta desde su punto de vista? No, yo creo que hay varios factores que inciden en la realidad que estamos viviendo. No podemos dejar atrás todos los meses vividos del gobierno. Desde agosto del 2016 hasta la fecha, tenemos que ser claros y tenemos que, como ciudadanos de la calle, darnos cuenta que Fuerza Popular, con esa gran mayoría que tuvo, realmente fue obstruccionista, totalmente, no solamente a nivel de comisiones y a nivel de los plenos, en donde te sacó a Saavedra, te sacó a Martes, te sacó al de Economía, interpeló a fulano, sutano, mengano, pero el día a día y el no poder aprobar
todos aquellos proyectos llegados del Ejecutivo que devenían en agilizar más procesos y procedimientos de determinados sectores, es un factor. Otro factor, lamentablemente, es lo que ha sufrido en el Perú en estos tiempos, y es el fenómeno del niño. Sin duda. No, golpeó muchísimo, no estábamos preparados porque la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, no tiene un capítulo específico sobre prevención y gestión del riesgo de desastres. Entonces, falta de capacidades en nuestros equipos técnicos de gobiernos locales y regionales han impedido no solamente una reacción inmediata, obras bien hechas, sino una falta de ejecución presupuestal. Sin duda. Tenemos gobiernos locales que no han llegado a la mitad de la ejecución de su presupuesto en épocas altamente cruciales. Ese es otro factor. Otro factor es que cada ministerio se crea una isla, ¿no? Yo no puedo trabajar salud sin educación en temas de prevención. No solamente, por ejemplo, en los casos de violaciones, de violencia familiar, sino en gestión de riesgo de desastre, en gestión de salud preventiva, en promoción de la salud, en todo lo que tiene que ver alinear las políticas públicas a una ejecución efectiva y eficiente. El otro tema, aparte de que ellos pueden trabajar como una isla, es vital que el trabajo no nazca de la propuesta ministerial, sino de la propuesta ciudadana, que en conjunto se ejecuta con la propuesta ministerial. Para darle además legitimidad y para que sea una respuesta eficiente al problema que la gente está demandando. Claro, porque nosotros legislamos en función a las necesidades. Ellos ejecutan, pero el actor principal por los cuales trabajamos los tres poderes del Estado es la ciudadanía. Y si no la tomas en cuenta, si no son parte de, y no es andar con ellos, es ser parte de ellos, sentir, vivir el problema, e ir en la mañana y regresarte en la noche no te permite conocer la realidad a profundidad. Entonces, nosotros esperamos que este gabinete realmente sea de campo, se siente con ellos, resuelva, pero no espere un día, 2 días, 3 días, conozcan el problema e inmediatamente se siente a ubicar la solución. Ahora, pero digamos, dentro de la descripción que usted ha hecho, yo quisiera, digamos, enfatizar y anotar algunos otros que pueden haber sido parte esencial para configurar el escenario de debilidad que tiene el gobierno el día de hoy. Primero, efectivamente, la relación sobre todo con el fujimorismo, y lo otro es el caso de megacorrupción llamado Lavallato, que digamos ha enredado a todos los actores políticos, a la mayoría, con vínculos directos con la empresa Odebrecht. Pero mi pregunta es, si bien es cierto, más o menos no era tan difícil imaginar la beligerancia del fujimorismo después de haber perdido una elección cuando casi la gana. Entonces eso era más o menos cantado. El problema, y le pregunto, ¿no cree que no es tanto el fujimorismo, que sabíamos por su propia ADN que iban a actuar así, pero el problema es que el presidente tenía que haber decidido cómo se relaciona con ese fujimorismo, y él decidió, digamos, agachar la cabeza al punto de que pensando cuando más en el suelo la tenía, el fujimorismo iba a ser más amigable con él. No lo consiguió, inclusive hasta ahora ha insistido en eso. Pero la pregunta es eso, o sea, es un presidente débil. ¿Cómo lo ve al presidente? Porque ojalá las discusiones fueran solo de que haga un mejor trabajo desde el gabinete. Hay corriendo ya 2 pedidos de vacancia en el Congreso. ¿Ya Alianza para el Progreso tomó la decisión, por ejemplo, cuál va a ser su postura frente a eso? Bien, en el entorno y en el análisis del territorio que hemos hecho ambos, tú pones como problema el caso Odebrecht, que agrava el problema de la corrupción, no solamente en PPK, sino en importantes actores sociales, ¿no? Está Keiko Fujimori, está Joaquín Ramírez, está el mismo Kenji con problemas, está Alan García, está Pilar Nores, está Luis Nava, y toda esa mafia que organizadamente le robó al país. Por lo tanto, con el primer escenario y este segundo, ¿qué siente el pueblo? ¿Qué sienten los ciudadanos? ¿Qué siente la gente de a pie? 2 cosas, dice, todos son corruptos. Segundo punto, que se vayan todos, que se vaya el presidente, que se vayan los ministros, que cierren el Congreso. Esa sensación la hemos vivido y la vivo yo, que vengo de campo y que soy de campo. Entonces, ahí viene tu pregunta, ¿de acuerdo? Mira, en todo este escenario, la verdad que encontrar en uno de los diarios locales que el 53% de la población quiere que PPK renuncie,
para mí es bajísimo, porque yo en el pueblo lo siento mucho más. O sea, ¿usted cree que en realidad es mayor el porcentaje, 53% de los que quieren que ya Pedro Pablo Kuczynski que se vaya? Pero quieren que se vaya por esta falta de solución y llegada del Estado a cada punto donde están los problemas. Pero en lo que puede hacer el presidente, ¿cómo se llama eso? Falta de liderazgo, falta de, digamos, la gente no siente que hay gobierno. ¿Cuál es la sensación frente al presidente? Digo? Yo creo que tú lo has dicho claramente. PPK, no sé si bajó la cabeza o dio 10 pasos atrás en lugar de ir 10 pasos adelante, teniendo las llaves en su poder y pudiendo dirigir lo que podría ser la gobernabilidad conjunta con el Congreso. Le faltó carácter, le faltó alinear a sus ministerios en un trabajo más articulado y sobre todo, el trabajo con las bancadas, porque no es solo una bancada, son las demás bancadas, ¿no? Que debió ser mucho mejor, más articulada, más conversada, porque el diálogo en política tiene que ser permanente. Pero él perdió una oportunidad, digo, desde mi punto de vista, pero le pregunto por el suyo, cuando se salvó de la vacancia en diciembre del año pasado. Él pudo armar una correlación democrática en el Congreso y decir, todos los que lo apoyaron, no a él, sino a la gobernabilidad, y gobernar con ese sector y tratando de hacer que el fujimorismo se plegara a algunos puntos que evidentemente iba a impulsar. Pero él indultó a Fujimori. Ahora su soporte político son Kenji, los 10 que se fueron con Kenji y los que todavía están en la bancada del PPK. ¿Eso hasta cuándo le da a Pedro Pablo Kuczynski en términos políticos un oxígeno para seguir, digo, ya no viviendo, sino más bien sobreviviendo, que es lo que todos estamos viendo? Cuando viene el indulto Fujimori, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el indulto Fujimori, y yo no soy de izquierda, ¿de acuerdo? No es de izquierda radical, como dice el presidente, de izquierda extrema, dice además. Cuando tengo que ser de izquierda y promover políticas que tienen que salir en beneficio de la mayoría, lo firmo de mil amores. Pero cuando tengo que entorpecer, ¿cómo va a salir en estos momentos Verónica a darle la mano a otro corrupto tan grande como los anteriores y decirle somos hermanos y vamos a postular juntos? Usted se refiere a Goyo Santos. Así es. Goyo no solamente tiene casos gravísimos de corrupción, sino que llama a Marisa Garrido Leca y le dice, ven, te abro las puertas de mi partido para que postules conmigo porque tienes todo el derecho. No, y reivindica a Maduro, digamos. Y reivindica a Maduro en un escenario. Ya no hay nada más que ver en términos de violación de derechos humanos porque ya todo lamentablemente haya pasado. Entonces, ¿tú apoyarías esa posición? No, yo apoyaría esa posición, es imposible. Ya, de acuerdo, pero eso está en el margen de las decisiones que tomen los políticos con quien se juntan. Así es. Pero ahora el indulto, que es, o el presidente pensó que iba a ser un poco la llave del éxito, es decir, lo que le iba a abrir la posibilidad de lo que él ha llamado la reconciliación, un país más tranquilo, y no ha conseguido eso, porque la Comisión o la Corte Interamericana daría la impresión que se va a traer abajo el indulto, y acá ha más bien enfurecido a los fujimoristas de Keiko que no querían, tengo la impresión, el indulto, pero le da a PPK muy mal asesorado, porque no solamente se trajo encima a los antifujimoristas que son fuertes y organizados, sino que encima a Keiko y su gente que no querían el indulto de Fujimori. Gravísimo problema. En ese contexto, todos ven al país desde esos términos analizados en este momento. Pero ¿quiénes estamos viendo en el país desde cómo hacemos para mejorar procesos y procedimientos en temas de agilizar obras en la reconstrucción con cambios? ¿Qué estamos haciendo para una estrategia integral de un servicio de inteligencia que le gane de avanzada a la delincuencia, al sicariato, a los extorsionadores? ¿Quiénes estamos viendo cómo la población puede contribuir, cómo la cooperación técnica, cómo el Estado, gobiernos locales y regionales nos juntamos para que en estos 2 años no quede una sola comunidad en mi país que no tenga agua, desagüe y electrificación? Entonces, no hemos puesto la agenda programática en primer nivel y estamos perdiendo meses tras meses en una ilógica que nos lleva a seguir analizando qué dice Kenji, qué le contesta Keiko, cómo está PPK, qué le contesta la Corte, qué dice Fujimori. O sea,
tenemos que desfujimorizar al país. De acuerdo, yo estoy de acuerdo. El otro día justo aquí comenté sus declaraciones cuando usted dijo que claro, tampoco que Kenji y Keiko sean pues personajes tan relevantes. Digamos, yo he sostenido hace tiempo que si le quitamos el apellido a esos dos personajes, la verdad políticamente no hubieran llegado donde han llegado. Está claro que son Fujimori y por eso están ahí. Pero es lo que hay, ¿no es cierto? O sea, no es que nosotros inventemos eso, es un presidente que tome esas decisiones, que genere esos problemas. Entonces voy al tema concreto. ¿Ya decidió Alianza para el Progreso apoyar o no la vacancia? No, todavía no nos hemos reunido. Hay bastantes opiniones importantes. ¿La suya cuál es en relación a eso? Porque usted, digamos, votó en abstención en la pedido de vacancia anterior. Así y creo que con razón, yo coincido que eso es lo que había que hacer. Así es. Pero PPK, digamos, traicionó a todos. Yo he tenido a Alberto Borea aquí y Tito Borea me decía, o sea, yo lo defendí de buena fe, ni siquiera le cobré, fui porque sentía que había que hacerlo. Y que hablar de otros amigos como, no sé, pues Rosa María Palacio, Pedro Cateriano, que aquí parecía el primer ministro de este gobierno defendiéndolo desinteresadamente además. Nosotros votamos por una abstención que le decíamos a PPK que se investigue, la justicia para ver en casos de corrupción si eso te da la incapacidad moral permanente. Pero tampoco nos vamos a sumar a aquellos que desde el primer día de gobierno han desestabilizado al país. Definitivamente nos abstenemos. En este segundo periodo, yo no me voy a sumar a una propuesta de Santos, tampoco me voy a sumar a una propuesta de Marco Arana en pleno año electoral y con unas propuestas ligadas al fujimorismo, ¿no? Y con una intervención y participación desde esa bancada en la Comisión Lavajato totalmente deplorable, totalmente imparcial, falta de objetividad, falta de eficiencia, donde usted está dando el papel del Frente Amplio en la comisión. De Frente Amplio, de Fuerza Popular, de Vitocho en Acción Popular. Tan es así que Marisol dijo, renuncio a esta comisión. ¿Y usted está de acuerdo con la renuncia? Por supuesto. He escuchado a César Villanueva, que es colega de su bancada, que en la misma dirección dice que estuvo bien al irse, pero que debería pensar si es que retorna o no. O ya Alianza para el Progreso ha decidido no regresar. Pero regresar a esa comisión es ser cómplices de la ineficiencia, de la parcialidad total. O sea, esa es una comisión para sacar información toda la que puedan, para ver qué se sabe sobre Keiko, qué se sabe sobre Joaquín, qué se sabe sobre Alan García, qué se sabe sobre todo su grupo que lo cubre, de tal manera que ellos puedan articular estrategias con el sistema de justicia. Si es que de eso no se dan cuenta, algo anda mal en para protegerlo, así dice usted. O sea, digamos, es una comisión que lo que busca es tener el manejo y el control de todo aquello que pueda perjudicar a Keiko y Alan García. Y se los he dicho en vivo y en directo y se los he demostrado, y ustedes pueden ver video por video de cada sesión. No, sin duda, no, yo he visto eso, entonces no van a regresar, pero quería regresar al punto de la vacancia. Entonces usted dice no hay una decisión tomada, pero desde su punto de vista tengo la impresión de que no está todavía convencida y que se va a abstener. Así es. ¿Qué pienso yo? A fin de mes va a hablar Barata. Sería una buena información que nos permitiría tener las cosas más claras, ¿o no? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, por un lado. Por otro lado, también pienso que toda información que se recabe tiene que ser corroborada. Y tiene, oye, que se vaya preso todo el que delinquió, me parece perfecto, pero yo no puedo tener a Alan García gastándose la plata de los peruanos en Madrid. Yo no puedo tener feliz a Toledo en Estados Unidos sin que todavía regrese. Yo no puedo tener a Joaquín Ramírez paseándose por todo el país cuando sabemos perfectamente quién es y lo que ha hecho. Y no podemos tener a una Keiko Fujimori que dirige el Congreso a través ahora de sus 61 congresistas y que no aporta y que pierde la gran oportunidad de aportar en la parte programática, en la parte ideológica. Y tenemos a voceros que salen a insultar. Ayer el señor Becerril, como si él pudiera hablar de corrupción, dijeron que no salga del país PPK,
Que había que impedirle. Que había el viaje que impedirle. Que va a ser... ¿Y quién es él? ¿Quién es él? O sea, digamos, para nuestros oyentes. O sea, que Becerril representa a qué usted cree. Su colega parlamentario, además de la libertad, Salaverry, ha tomado un protagonismo importante. Entonces, en Fujimorismo también, ¿no? Ahí hay una responsabilidad ciudadana. Ajá. Averigüen quién es quién. Vayan a sus regiones, investiguen y vean a quién ponen de voceros, quién lo representa. Eso es vital, eso es importante. Sí. Pero ahora, regresando al tema de fondo, vacancia sí, vacancia no. Ajá. ¿Cuál es su posición? Porque entiendo que Alianza Progreso todavía no la tiene. Entonces, pero la suya, ¿cuál es? Ayer contesté, vacancia claro que sí, pero que lo define el Poder Judicial, que lo define el sistema de justicia. Ajá. Pero no solamente el caso de PPK. ¿Y a los otros qué hacemos? ¿Los aplaudimos? Y otra cosa, o sea, es vital no estar pensando pues en cárceles doradas. Esta gente tiene no solamente que ir a la cárcel, sino devolver cada centavo que nos robaron. Y de la misma manera, no crean que la corrupción se circunscribe al caso Lavajato, al caso Odebrecht. ¿Y qué hacemos con esos alcaldes por los cuales no pasa una sola obra en la cual no coimeen? Coimea el alcalde, coimea el sistema privado. Y vemos ahora alcaldes acá, ayer se veía una relación de 15, 17, alcaldes con banda de traficantes de terrenos que han llegado hasta ser criminales. No, tenían una organización criminal que era parte. Y hoy día la República, por ejemplo, pone, solo para nuestros oyentes, en la mañana no lo comenté, pero es importante, el Club de la Construcción, que es, digamos, este club que se ponía de acuerdo los constructores para repartirse las obras sobrevaloradas, ganaron en obras, escuchen ustedes, 2.250 millones de soles. O sea, eso es un montón de plata que podría haber resuelto los problemas a la gente. Es decir, es el 10% de la reconstrucción de todo lo que, digamos, lamentablemente se perdió. Queridos ciudadanos de a pie, en eso tenemos que tomar conciencia. La capacidad ciudadana va a ser la herramienta fundamental, el control social. Si van a hacer una obra en tu ciudad, los colegios profesionales, los comités de progreso, la ciudadanía organizada, tiene que preguntar quién ganó la obra, cuánto costó la obra, está sobrevalorada, no está sobrevalorada, pedir que Contraloría esté presente, pedir que la empresa supervisora no sea parte de la mafia. Tenemos que involucrarnos porque si no, no crean que es Odebrecht, es en cada rincón del país vamos a encontrar corrupción y que lamentablemente esa plata que roban te la están robando a ti, a nuestros bolsillos, y sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Porque digamos, y eso hay que decirlo con claridad, quienes vivimos en las ciudades, que tenemos ciertos niveles de comodidad, no sufrimos lo que sufre la gente que menos tiene, que cuando tú robas al Estado, se deja de hacer el colegio, reparar el colegio que está mal logrado, los baños son, digamos, insalubres, las postas de salud no tienen medicamentos, es ahí donde se roba. Por eso es que la corrupción, la lucha contra la corrupción debería ser severa. Pero tengo que ir terminando, pero quería de todas maneras cerrar este tema. Entonces, a ustedes, o a usted por lo menos, no le convence que haya nuevos elementos para la vacancia de PPK, por lo menos ahora. Cree su razonamiento de vacancia sí, pero traer el Poder Judicial significa que termine su mandato y que después, si hay elementos que lo juzguen y que vaya preso, si es, eso es. ¿Cómo fue el primer periodo de Alan García? ¿Para premiarlo? ¿Usted cree me queda asustar? No. No, fatal. Sí. ¿Lo dejaron terminar su periodo? Sí, lo dejaron. ¿Cómo fue su segundo periodo? Fatal. Ajá. ¿Lo dejaron terminar? ¿Cómo fue el de Toledo? Fatal. Y no tenía 19 de aceptación, tenía 6% de aceptación. Claro. ¿Y lo dejaron terminar o no? Sí. Entonces, no, yo soy a favor de, por supuesto, que se respete el mandato constitucional, pero el asunto está en que esas discusiones no son ajenas a la realidad política. Así es. Y la realidad política es siempre está en el Congreso, y ese es el Congreso que va a votar. Y si tienen la mayoría de votos, lo van a sacar. Así es. Entonces, su posición es que no va a votar usted a favor de esa vacancia. Por lo menos no hemos debatido en la bancada, Ya. Por ahí va mi debate, por ahí va. Creo que el debate tiene que ser a conciencia, tiene que ser a profundidad, pero la incapacidad moral permanente lo tienen muchos en el Congreso y no sé qué hacen en el Congreso. Y ahí otro llamado a la capacidad ciudadana, ese come pollo, roba cable, y lo que vemos ahora, no se han ido, han agarrado su curul y se sentaron, han sido elegidos. Por favor, tenemos que pensar a quién elegimos, por qué elegimos, qué ha hecho esa persona que ahora está sentada ahí y dice representarte, y no mueve un solo dedo por ti, si no mueve
todas sus manos y pies por sus intereses. Y por ahí vas a ver grandes lobbies y vas a ver encarpetados proyectos sumamente importantes, como el de las fusiones, que desde el 2011 debió aprobarse y que ahora nos afectan al bolsillo a todos los peruanos. Ya, claro, porque si eso se hubiera aprobado, no hubiera podido salir el tema de las farmacias, por ejemplo. Ni el tema de los grifos, que también va a afectar. Ni el tema de los medios. Ni el tema de los medios. Ni la concentración. O sea, digamos, hay varios temas ahí. Tengo que terminar, pero le pregunto, Juan Cheput ayer, digamos, a quien conozco hace bastante tiempo, claro, está dando una defensa hasta donde puede del gobierno, pero ayer ha dicho, este gabinete parece mudo. ¿Por qué los ministros no salen a defender al gobierno? Aunque sea ya, pues, sectorialmente, sino lo que defendan políticamente. Coincide con él en que, digamos, hay mucha soledad. Este gabinete y los anteriores, no solamente mudos, creo que totalmente irresponsables, porque ellos en cada miércoles que se reúnen deben definir en primer lugar la estrategia de comunicación con el pueblo, en segundo lugar la relación de lo que están haciendo en función a la cabeza del gobierno y el bienestar para la ciudadanía, y eso no hay, no existe. Así es que no solamente mudos, sino irresponsables. Congresista Montenegro, le agradezco mucho por haber venido. Vamos a tener seguramente otras oportunidades para seguir conversando. Saben ustedes, señalanza, por eso que ustedes van a ser decisivos. Yo creo que van a terminar, me da la impresión, siendo como el fiel de la balanza para la vacancia. Porque si yo empiezo a contar los votos, digo, Nuevo Perú y Frente Amplio van a votar por la vacancia. El fujimorismo creo que va a votar por la vacancia. Sumando ahí, tiene 81. Tiene que llegar a ¿cuánto? 87, ¿no es cierto? Ya, los Avengers no van a votar por la vacancia. Los 15, los 3 que salieron de Peruanos por el Cambio, no sé, pero Vicente Ceballos, que suele ser una persona muy correcta y coherente, pero ya dijo, oye, yo esta vez ya no lo voy a defender a Kuczynski por lo que nos hizo la vez pasada, y de pronto si voto por la vacancia, me dijo algo ayer parecido. Escuchaba a Velázquez Quesquén que él no podía sumarse a estas propuestas de la izquierda. He escuchado a Vitocho en la mañana diciendo que va a esperar las declaraciones de Barata. Estamos entonces en un análisis, espero yo, que de cada bancada superior. Pero yo creo que el APRA va a votar por la vacancia. Yo creo que Vitocho va a votar por la vacancia, y esta vez les no todos del APRA. Sí, es probable que Jorge el Castillo y Luciana León otra vez vuelvan a hacer lo mismo. Ayer ha dicho Velázquez que tampoco va a votar a favor de la vacancia. Bueno, pero ya, digamos, Acción Popular, ya no creo que Lescano, por ejemplo, haga la defensa, que fue una excelente defensa que hizo también al Estado de Derecho contra el fujimorismo, ¿no? No sé si ahora se anima, ha dicho que él sí firmaría por lo menos la moción. Así es. Entonces la cosa está complicada. Entonces no está todavía cantado qué cosa va a pasar. No está cantado, pero cualquier decisión. En su bancada hay varios que van a votar por la vacancia. Así es. Donaire me queda, ¿y Donaire se queda en la bancada o no? ¿O ya pidió su retiro? Porque él dijo que estaba pensando ya en retirarse. Bueno, en la bancada no ha dicho absolutamente nada. No, pero lo ha dicho públicamente, ¿no? Así, ¿no? Ya, pero la idea es que cualquier decisión que se tome no se haga pensando en una persona, sino pensando en el país. Pero va a ser, digamos, digamos, como bancada, cerrado, o van a dejar a que cada uno. Eso es algo que también se tiene que definir, porque este es un tema de conciencia, este es un tema que define el futuro del país. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:10 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié temprano, está ya con nosotros aquí, o conmigo aquí en los estudios, Carlos Rivera. Él, como ustedes saben, es director del IDL, el Instituto de Defensa Legal, que además ustedes saben produce este programa. Es abogado de las víctimas en los casos Cantuta, Barrios Altos, y también en el caso Durán Ugarte, que no se ha comentado mucho, digamos, después de lo que ha pasado el viernes en San José de Costa Rica, que es el caso conocido como El Frontón, donde también hubo una audiencia de seguimiento de ese caso. Él, digamos, a nombre de las víctimas, hizo, yo creo que, no solo el planteamiento concreto en términos de lo que la Corte debería hacer en este caso de cara a su mandato, que viene de la Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes saben, sino también un recuento de hechos que, creo, a estas alturas, inevitablemente a uno lo llevan a una conclusión, de que el indulto al Fujimori fue pues hecho para un beneficio político, y eso es lo que hoy la Corte tendrá que dirimir. Doctor Carlos Rivera, gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Gláser, buenos días, amigos de No Hay Derecho, un gusto nuevamente estar acá con ustedes. Sí, yo quisiera comentar cuál es un poco la sensación que le ha dejado la audiencia, sobre todo el caso de el indulto, porque después quiero hablar un ratito sobre el caso del Frontón, no solo, digamos, en términos de lo que se ha escuchado, digamos, y lo que todos hemos visto, porque usted sabe que también el ambiente da algunas señales de un poco qué cosa es lo que se quedó, por lo menos en, no sé si la cabeza o en los propios miembros de la Corte, que tendrán en cuenta esos elementos también para decidir dentro de poco. ¿Cuál es la reflexión que habría que hacer? ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha pasado? Mira, nuestra evaluación es enteramente positiva, ¿no? Porque luego del indulto hay la propuesta de llevar el caso ante la Corte Interamericana, solicitar esta audiencia de supervisión de cumplimiento, y ya en el camino nos planteamos por lo menos 2 o 3 cosas fundamentales, ¿no? Uno primero era justamente de dar cuenta de que el nombre de humanitario del indulto en realidad simplemente es un nombre y no el contenido, la sustancia de esto, y que lo que había motivado es una decisión estrictamente política. En segundo lugar, con el pasar de los días comenzamos a percibir de que justamente se había desarrollado no solamente por el tema del tiempo en el que se otorga el indulto, sino también por una serie de documentos que comenzaron a aparecer de que había gruesas irregularidades en el otorgamiento del indulto. Eso era lo segundo. Y lo tercero era tener la capacidad de plantear a la Corte Interamericana, sobre la base de su propia jurisprudencia, la existencia de un derecho internacional que no permite este tipo de indultos, porque justamente afecta a un criterio elemental de justicia y que afectan el cumplimiento de las obligaciones esenciales que la Corte ha establecido en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, cuando ha dicho que hay una obligación de juzgar, investigar y sancionar. Creo que esas 3 cosas se logra en la audiencia del día viernes último, en términos de expresar de que justamente y acreditar de que esto había sido una decisión política, de que hubieron un conjunto de irregularidades en el otorgamiento, que van desde el hecho de comenzar a modificar la legislación con la finalidad de favorecer la solicitud de indulto presentada por el señor Fujimori, hasta irregularidades en la propia tramitación de la documentación al interior del Ministerio de Justicia y de la Dirección del Penal de Barbadillo. O sea, salimos con la sensación de que eso que nos habían planteado como objetivo lo habíamos logrado de manera, yo diría, sustancial. Y a contracorriente, nosotros teníamos mucha duda de cuál iba a ser la posición del Estado, y suponíamos que iba a ser una posición no solamente de defensa del indulto, sino una posición en la que se pudiera acreditar con cierto detalle de que el Estado era un Estado que era un buen cumplidor de las sentencias de la Corte Interamericana y que había un esfuerzo particular de desarrollo del criterio de justicia en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, porque han habido varios juicios en relación a ese tema. Y nos parecía que esa pudiera haber sido una alternativa, digamos, que planteaba un debate en el sentido de si es que de verdad se ha cumplido o no obligación de juzgar, investigar y sobre todo sancionar, y qué significaba este término sancionar en los términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero nos encontramos con un Estado que se fue a pretenderle darle clases de derecho procesal civil a los jueces de la Corte Interamericana,
a decirle a los jueces de la Corte Interamericana que no son competentes para ver algo que ya estaba siendo discutido en una audiencia de un juicio internacional, y a negarle competencia. Es decir, creo que me parece que probablemente los propios jueces de la Corte se hayan visto un tanto sorprendidos del nivel de la defensa del Estado, ¿no? Y por lo tanto, ese es el escenario con el que terminamos. Ahora, pero digamos, ya por el propio planteamiento inicial de tratar de expresar que la Corte no tiene competencia, era un asunto contradictorio, porque digamos, como pasa en cualquier juicio, el hecho de que tú estés presente, digamos, ya le da legitimidad a ese escenario para que quienes van a dirimir esa situación tengan competencia sobre el caso concreto. Y lo otro, digamos otra vez el mismo error del Estado cuando se defiende, cree que la discusión con la Corte es un asunto procesal, cuando con la Corte es un asunto básicamente convencional, es decir, si eso calza o no, no solo con la convención, sino en este caso con la sentencia que la Corte ya dio en el caso Barrios Altos. Exactamente, claro, por eso te decía, nos estábamos imaginando un escenario de discusión con los agentes del Estado, pero en realidad yo creo que inclusive ese escenario de discusión que nosotros nos habíamos planteado hubiese sido sustancialmente más interesante en el marco de un debate de derecho internacional, ¿no? Pero eso no se planteó. En realidad yo creo que se planteó un escenario en el que se pretendió plantear una posición, yo diría, bastante majadera de parte del Estado, decir, oye, mira, tú no tienes competencia, en realidad no tienes competencia porque creo que esto debió ser revisado primero en el derecho interno, y después recién la Corte hubiese asumido competencia. Probablemente ese es el escenario en el que la Corte también queda una suerte de desconcierto, en el momento de todos nos esperábamos, sobre todo nosotros, una cantidad de preguntas significativa de parte de todos los jueces de la Corte. Ahí está Eugenio Raúl Zaffaroni, destacado penalista, está Elizabeth Odio, que ha sido integrante de la Corte Penal Internacional, el juez Villogrossi de Chile, en realidad gente con mucha trayectoria en la Corte y digamos en el ámbito jurídico interamericano. Ferrer MacGregor, ¿no es cierto? Ferrer MacGregor. Pero probablemente esa posición del Estado, esperamos, los haya terminado de convencer de que el Estado no tenía ningún argumento de defensa, ¿no es cierto? Más allá de intentar un mecanismo procesal de decirles, oye, ustedes no son competentes, porque en realidad eso debió de discutirse obligatoriamente en sede. Ahora, frente a ese argumento que, digamos, sobre el cual se sigue insistiendo desde algunos sectores, sobre todo en particular del ministro de Justicia y quienes alrededor de él salen a los medios pues para defender el indulto, de que no correspondía ir a la Corte Interamericana cuando aquí había procedimientos internos. Y yo quisiera, doctor Rivera, que le pueda explicar a nuestros oyentes por qué, digamos, eso no aplica en un caso además que no es un caso nuevo ante la Corte, que ya hay una sentencia, o sea, no es que que no es que recién esté llegando a la Corte, sino que ya está en la Corte, ¿no? Sí, se ha levantado el argumento de las excepciones preliminares, ¿no es cierto? Hay dos cosas. Una primera, lo que se ha realizado el día 2 es una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia. Es decir, eso significa que la Corte está supervisando las sentencias que anteriormente ha emitido. El 2001 Barrios Altos, el 2006 La Cantuta. Por lo tanto, no se trata de un caso nuevo que se está presentando a la Corte. Es la continuación en el marco de un proceso de supervisión. Y por lo tanto, a la Corte lo único que le interesa es si es que los extremos de sus dos sentencias se están cumpliendo o no. La Corte no está pidiendo que le traiga un nuevo caso para resolver el fondo del caso. La Corte está observando el asunto puntual y específico que se le ha planteado. Por eso la discusión que plantea la Corte en la convocatoria es si es que la medida del indulto se condicionó con sus sentencias. De acuerdo, claro. Y nada más. Por lo tanto, era obligatorio cuando se trata de un caso nuevo, ¿no es cierto? Como cuando se trata de un caso nuevo, desarrollar un litigio en la sede interna, absolutamente no. Solamente cuando se trata de un caso nuevo, ¿no es cierto? Obviamente uno de los requisitos que exige el derecho interamericano es efectivamente que agote las vías internas, ¿no es cierto? Que litigues internamente. ¿Qué es lo que pasó con Cantuta y Barrios Altos cuando, digamos, fue a la Corte Interamericana, a la Comisión primera y después a la Corte? Porque efectivamente se había cerrado la vía interna como consecuencia de que se dictaron la ley de amnistía que le puso punto final a estas circunstancias. Eso no es. Por lo tanto, esas alegaciones, en realidad, como he dicho anteriormente, me parecen más argumentos de Azángaro que de un tribunal internacional, ¿no es cierto?
Y por eso es que la Corte en realidad ni siquiera observa ni hace preguntas sobre esa materia, porque, ojo, esta no es la primera vez. La Corte tiene un historial de por lo menos 20 años de supervisar sus propias sentencias, y por lo tanto ese argumento primero plantea un inmenso desconocimiento de lo que es ese proceso de supervisión, y segundo, diría yo, es un poco majadero ir hasta San José a decirle al Tribunal Interamericano que ellos no tienen competencia, ¿no? Sí, no, eso me ha parecido extraviado, y origina, desde mi punto de vista, una ventaja a la posición de nosotros los peticionarios. Yo vi los magistrados de la Corte cuando escuchaban al Estado como que diciendo, entonces, ¿por qué están acá si no nos han tomado como competentes? Es decir, no deberían haber venido y sencillamente nosotros resolvíamos. Pero hay otro elemento que, digamos, es posterior a la audiencia, que no sé si la Corte, que también se entera de lo que pasa en los países, no es que la Corte solo escuchó ahí y ya no ve otras cosas. Estas declaraciones que hace el presidente de la República el fin de semana sobre el indulto, primero que dice que, claro, hay un sector de extrema izquierda que no está de acuerdo, no se ha reconciliado con el indulto y que está haciéndole problemas, eso por un lado. Pero el otro, que me parece lo más relevante para la discusión en la Corte, es que él dice, sí, a mí Kenji me pidió que indultara a su papá hace bastante tiempo. Así es. Y yo le dije, hay procedimientos, hay cosas que hay que ver y que más adelante lo vamos a hacer. Es decir, él hace meses ya sabía que iba a indultar a Alberto Fujimori. Mira, yo creo que la declaración del día sábado, en realidad es un elemento que corrobora justamente la secuencia histórica que hemos presentado en la Corte Interamericana, tanto en el informe oral como en los documentos. Es decir, que hubo una decisión política desde mediados del año 2017, que se fue trabajando en el tiempo, y como lo escribe Jorge Morelli en ese famoso artículo del 30 de diciembre, simplemente estaba buscando el momento y la oportunidad política para que se... Solamente para los oyentes que de repente no ubican quién es Jorge Morelli. Jorge Morelli es el asesor político de Kenji Fujimori. Así es. Escribió un artículo donde cuenta cómo se reunieron con PPK. Era una suerte de confesión de parte, ¿no? Sí, o sea, digamos, él hace un ejercicio de sinceramiento y dice, sí, ya se había hablado con PPK, él nos dijo, sí, espérate el momento propicio, sacamos a Fujimori. Sí, un artículo que tiene como nombre, me parece que es garante de la gobernabilidad, y en realidad debe llamarse Dame que te doy, ¿no es cierto? Sí. Pero lo que dice Kuczynski en RPP es el elemento que corrobora que efectivamente hubo un acuerdo político. Me parece que tú mencionabas el día de ayer, o sea, cuántas personas tienen la posibilidad de conversar con el presidente mientras el presidente le está haciendo un tour, una guía de turismo dentro del Palacio de Gobierno. Sí, contrasto eso, por ejemplo, con lo que cuenta la señora Rosa Rojas, que es la madre del niño que asesinaron en Barrios Altos, que dice que un día le fue a hablar a Fujimori cuando él estaba en una actividad y le dijo, yo soy madre de alguien que han matado en Barrios Altos y te pido que me ayudes en eso, presidente. Así es. Y el presidente sencillamente no le hizo caso. Pero también los pedidos de los familiares, tanto de Barrios Altos como de Canduta, para que el presidente lo reciba. Sí, pues. Digamos, ese dato también lo hemos incorporado al debate porque nos parece importante. El presidente es el que personifica a la nación y al Estado, ¿no es cierto? No hubo ningún tipo de respuesta. Y a todos esos elementos van a ser considerados por la Corte Interamericana, sin ninguna duda. El Estado en su momento, el agente Villegas dijo que todo esto era suposiciones y porque no había nada que pueda acreditar la existencia de un acuerdo político. Es ahí cuando leímos parte del artículo del señor Morelli, en la que literalmente dice, oye, nos dieron los votos y él liberó al señor Fujimori. Y por lo tanto, ese elemento creo que echa por tierra, aunado a la acreditación de las irregularidades, de que haya habido una razón médica. Kuczynski en julio, agosto del año pasado no hubiese podido saber de que en diciembre el señor Fujimori iba a estar enfermo. Sí, pues. O sea, no hay forma de que eso pueda acreditarse, por lo menos, no digo médicamente, sino coherentemente en un argumento. Y hay jurídico. algo que no sé si no estaba en el cálculo del Estado peruano. Puede que no haya estado en el cálculo, pero que no se esperaban que iba a tener esa magnitud, ese énfasis. Es lo que dijo la Comisión Interamericana ante la Corte sobre el caso, porque la Comisión, digamos, no fue a decir, señores magistrados, imaginemos que no, dijeron, para lo que la Comisión ha visto de este caso y el indulto es un obstáculo, y claramente no ha dicho que tiene que ser mejorado, tiene que ser revisado, tiene que ser
dejado de lado totalmente. Exactamente. ¿no? Yo creo que y por eso los ataques acá han venido a la comisión. Obviamente, también, ¿no? obviamente. Lo que se plantea no es un proceso de revisión y vamos a hacerlo mejor, y de nuevo, el planteamiento que nosotros hacemos, que también es expresado probablemente de mejor manera por la propia Comisión Interamericana, es que esto tiene que ser anulado. Ese es el camino. El planteamiento que se ha hecho es ese, por una razón muy concreta, porque el señor Fujimori no está calificando, de acuerdo a su estado de salud, a los estándares que el propio reglamento de gracias presidenciales plantea. Han habido no solamente irregularidades, sino yo diría inclusive hasta una usurpación de funciones por parte de los propios funcionarios del Ministerio de Justicia. Curiosamente, el mismo día recordarás que salió el famoso tuit el 21 de diciembre, que no decía que ellos no tienen documentos y nadie. Bueno, con el expediente acreditamos que ese mismo día 21, un funcionario de la Dirección de Gracias Presidenciales, sin que le corresponda, él estaba apurando los informes médicos y las historias clínicas a la Dirección de Lima Este del Ministerio de Salud, a la Clínica Centenario y al INEM. Claro, para que haga calzar con el ofrecimiento que había hecho al fujimorismo para que votaran por la no vacancia. ¿No? Por lo tanto, ese conjunto de hechos nos dan la posibilidad, yo diría de una manera bastante consistente, de tener la posibilidad de señalar de que se ha acreditado la razón política. Ajá. Y se ha acreditado de que no hubo una razón de carácter médico y que por lo tanto la petición que se ha formulado es la de la anulación de esa medida. De acuerdo. Ahora, doctor Carlos Rivera, usted también en su presentación ante la Corte lo que hizo es una línea de tiempo de los hechos políticos frente a lo que se iba decidiendo en el caso del indulto a Fujimori. Habló de la visita de 5 congresistas que después votaron por la no vacancia, o se abstuvieron, o votaron por la no vacancia, pero también hay un evento que es bien importante y que no se ha resaltado mucho y que es parte de una descripción que hace Ojo Público sobre lo que pasó por esos días en el penal de la Diroes, o en donde estaba Alberto Fujimori, y en algún momento, digamos, cuando se va tomando estas decisiones, él empieza a reunirse con su abogado y lo acredita, digamos, busca acreditarlo para que lo defienda inclusive en la Corte Interamericana. Si nos puede contar un poco el escenario y qué tan importante puede ser ese, porque Fujimori ya estaba haciendo esto con PPK y sabía que esto le podía traer problemas en la Corte Interamericana. Sin duda. Efectivamente, Ojo Público revela la intervención o la visita, dice el criminólogo Miguel Pérez Arroyo. En ese momento no se sabía que ese informe de Ojo Público fue publicado la última semana de diciembre. No se sabía que él estaba ahí en condición de abogado, señor Fujimori. Sí. ¿Por qué razón? Porque recién se toma conocimiento, cuando surge el tema Pativilca, se abre una discusión judicial y él se acredita como abogado del señor, tanto en el caso de la Sala Penal Nacional. Pero luego tenemos un elemento curioso de Fujimori sale de la clínica el día 4 de febrero, ¿no es cierto? De enero. Y teníamos la versión del señor Aguinaga, que era el único que informaba de que Fujimori no simplemente había recibido a familiares y a nadie más en la clínica. Sí. Pero de repente tenemos un documento de fecha 3 de enero del año 2018. O sea, el día anterior que se había salido acreditando abogado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Por lo tanto, no era tan cierto de que el señor Fujimori estaba en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios. O sea, él estaba muy atento a los asuntos de carácter legal o legales que se estaban dando. Tanto así que luego del día 21, que se vota la vacancia, y que se aprueba y que no hay ninguna aprobación del Congreso de la República, a la mañana siguiente de nuevo lo visitan a Fujimori algunos congresistas, y entre ellos también está el que ahora es su abogado. Ahora, eso quiere decir que no solo, digamos, Fujimori estaba más activo de lo que su médico decía, sino que él ya sabía que lo que se le venía, digamos, era un tema legal que además se iba a plantear en una discusión en el sistema interamericano. Sin duda, y cuando uno razona así, lo que sabe es que hizo mal las cosas, porque si estaría todo bien, no tendría por qué preocuparse de ese escenario. O sea, yo creo que él ya sabía que como se hizo bajo la mesa y que iba a ser cuestionado, dijo, mejor nos preparamos con tiempo para responder eso. Sí, claro, ahí hay un dato que corrobora de que efectivamente se estuvo previendo un litigio, ¿no es cierto?, tanto a nivel interamericano como
a nivel interno. Y lo digo esto porque, digamos, desde nuestro lado también veníamos anunciando desde hacía varios meses atrás de que si el indulto iba a ser un asunto regular, nosotros íbamos a presentar ese asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, pero había una advertencia previa en ese sentido. Claro, ¿no? pero, digamos, la advertencia aplicaba si es que el indulto humanitario era trucho. Pero si era un indulto humanitario donde se podía aprobar y el señor estaba realmente y calzaba en el requisito, digamos, no era cuestionable porque, digamos, aplicaba perfectamente sin duda. En lo que puede ser aplicable a cualquier persona. Pero claro, él sabía que había sido trucho y por eso dice, no, como es trucho ya sabe que se nos viene... Hay un tema legal, judicial, de derecho internacional que va a surgir, como que de hecho surgió inmediatamente, ¿no? Ahora, y la gente que estuvo en la audiencia, que no participaba del debate, pero que sin duda son especialistas y que siguen mucho los temas de derechos humanos, ayer conversé con José Miguel Vivanco, y había varios otros que estaban ahí por la importancia del caso, porque ojo, si la Corte se pronuncia sobre este caso en los temas de indulto, esto va a aplicarse en otros países también cuando alguien dé un indulto de esta manera. Mira, ¿cuál era la sensación de esa gente? No solamente los que estuvieron presentes, en el que inclusive estuvo el ex juez de la Corte, Manuel Ventura, determina la expectativa que ha habido en la región sobre el tema Barros Altos de la Cantuta. Por una razón muy concreta, Barros Altos y la Cantuta son dos sentencias, probablemente más Barros Altos, emblemáticas para el sistema interamericano, que sirvieron para reabrir la posibilidad de acceder a la justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, no solamente en el Perú, sino en la región en general, ¿no es cierto? Y me parece que eso es lo que genera la expectativa, primero de la cantidad de amicus curiae que se ha presentado, de un conjunto de instituciones nacionales, ¿no? Extranjeras, internacionales. Clínicas jurídicas, universidades. Porque justamente está de por medio algo que se comienza a percibir con el tema del indulto, digamos. Ese edificio que ha construido la Corte Interamericana en el sentido de establecer líneas de prohibición para la vigencia plena de los derechos humanos y para la posibilidad de que los sistemas de justicia efectivamente declaren la justicia, permitan el acceso a la verdad de las víctimas, ese asunto pudiera encontrar en este tipo de indultos una suerte de puerta de escape o ventana a través de la cual ese edificio se termine de destruir. Claro. Y me parece que esa expectativa se marca en ese sentido, los informes jurídicos y la presencia de múltiples personalidades del mundo de los derechos humanos de la región que han estado presentes justamente atentos al desenlace y al debate que se planteó el viernes último. Doctor Rivera, digamos, de la dimensión de lo que pasó en su momento en el caso Barrios Altos con las leyes de amnistía, que también era una discusión que le cerraba la puerta a las leyes de amnistía y punto final, que no podrían, digamos, mantenerse porque claramente era un obstáculo para la justicia que requerían la víctima. Y se aplicó después en Argentina, después en Uruguay, es decir, sirve para todas las... Sin duda. Creo que eso nos lleva a lo que también el año 2001 se decía, decir, oye, la Corte no puede anular leyes internas porque nunca lo ha hecho y no tiene competencia para ello. Bueno, la Corte lo hizo. Sí. Y ahora es un precedente de carácter internacional lo que hizo la Corte en la sentencia del caso Barros Altos. Creo que algo parecido me parece que va a ocurrir con el tema del indulto humanitario. Doctor Rivera, para ir terminando, ¿pero qué es posible que haga la Corte? Es decir, ya la Comisión pidió que se anule, digamos, no ha matizado, no ha adorado el pedido, que lo saque. Sí. Además, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana entró a debatir el tema de la reconciliación y dijo, yo aprovecho esto para decir que eso que está haciendo Cochige, tampoco es reconciliación. Pero ya lo dijeron, ustedes han pedido que por supuesto se anule. La Corte podría claramente decir que es un obstáculo y por lo tanto tiene que levantarse ese obstáculo, por lo tanto tiene que anularse, o tiene, digamos, la posibilidad de abrir y decir no se hizo bien, corrija, se mejore, llame a las víctimas, busque otros médicos. Mira, si el debate hubiese sido planteado en el sentido de que nosotros sí queremos que se indulte a Fujimori, pero en realidad simplemente no nos han gustado los procedimientos o hay un tema de supervisión médica, yo creo que el debate hubiese ido en una dirección que hubiese permitido a la Corte una decisión de esa naturaleza, pero tengo no solamente la impresión, sino el convencimiento que tanto nosotros como peticionarios y la Comisión le hemos planteado un solo punto a la Corte: el punto de la anulación. Ajá. Por la grave irregularidad, por el hecho de que no está permitiendo que se complete la decisión judicial, ¿no es cierto? Y
porque está contraviniendo las obligaciones internacionales emitidas por la Corte Interamericana. Por lo tanto, el sentido de la decisión de la Corte tendría que ir reflejado en cuanto al contenido y planteamiento de la petición que se ha hecho por parte tanto nuestra como de la propia Comisión. Y por eso nuestra impresión es que la Corte va a declarar la invalidez jurídica de ese procedimiento, o la declaratoria de señalar de que los normatividades o la disposición del derecho interno tienen que ser removidas. Me parece que esa va a ser la dirección que la Corte le termine por imprimir a la decisión que emite en los siguientes días. Vamos a estar, que será un par de semanas más o menos. ¿Calculamos? Mira, el presidente Ferrer, cuando termina la audiencia, hace una declaración, yo creo que interesante, en el sentido de señalar de que la Corte dijo va a evaluar esa petición antes de su siguiente periodo de sesiones. El siguiente periodo arranca en el mes de marzo. Sí, comenzando marzo. Y por lo tanto eso indica que la decisión va a ser emitida en el mes de febrero. Doctor Carlos Rivera, vamos a esperar entonces. Muchísimas gracias por haber venido a contarnos con este detalle y con esta decisión, y felicitaciones por el trabajo que no busca sino hacer que el Estado cumpla con lo que se haya comprometido, y lo que se comprometió a hacer justicia y no estar trampeando, pues sacando un indulto que no correspondía, ¿no? Exactamente, no, creo que aquí hay un elemento de justicia, hay un elemento de cómo llenar de contenido a una de las disposiciones de la Corte en el contenido del término sancionar, ¿no es cierto? No es como algunos están discutiendo de si es que hay algún derecho humano a que se cumplan plenamente las sentencias. En realidad el derecho es a que se acceda a la justicia. Y la Corte dice, oye, en esas circunstancias yo me remito a lo que los tribunales internos han resuelto. Si han resuelto de manera justa, proporcionada y adecuada. Y en realidad una condena de 25 años es lo justo, proporcionado y adecuado cuando te han condenado por la muerte de por lo menos 25 personas. Es decir, ese es el criterio elemental de justicia que debemos ayudar a preservar. Doctor Rivera, muchísimas gracias por haber venido a contarnos a nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante para conversar con Salomón Lerner Guitis, que ya está en los estudios. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:36 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Salomón Lerner Guitis, que, como ustedes saben, ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala. Presidió el primer Consejo de Ministros que Humala le planteó al país, uno que, digamos, mantenía cierta coherencia, ¿no?, con lo que habían más o menos planteado en la campaña electoral, pero duró muy poco tiempo porque Humala, digamos, decidió, porque es una decisión, enrumbarse de una manera distinta y distante a lo que de alguna manera había planteado en la propia campaña, y a quienes en ese primer momento lo apoyaron, y ellos, por supuesto, empezaron a caminar por cuerdas separadas. Señor Salomón Lerner, es un gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. ¿Qué siente usted o qué piensa, o cuál es su reflexión, no su sensación, sino su reflexión, cuando escucha al presidente decir que los problemas que hay en el Perú se derivan de una extrema izquierda que lo que no ha hecho es reconciliarse con una decisión que ha tomado él, que es el indulto, y están ahora empujando un ambiente de ingobernabilidad para, a través de una vacancia, sacarle provecho? Bueno, creo que el presidente está profundamente equivocado. Creo que tiene una lectura de lo que ocurre en el país totalmente distorsionada, y eso lo está llevando a que solamente nos trate de informar un punto de vista muy muy pequeño, ¿no? Él cree que porque dos fuerzas políticas hayan presentado una posibilidad de una nueva vacancia ante hechos que
toda la opinión pública los está conociendo poco a poco, cree que hay una extrema izquierda que es la que está procurando llevarlo a esta vacancia, ¿no? Creo que está profundamente equivocado. Lo que no sería tan malo para la izquierda, porque diría que tiene cerca de 50% de adhesión en el país, cosa que no tiene, ¿no? Por lo menos eso es lo que las encuestas están indicando, que casi un 50% de la población indicarían que es el mejor camino que pudiera tener el país en el orden democrático en los próximos meses. Ahora, ¿y qué piensa? Sigo, digamos, también en las reflexiones sobre el presidente, porque después quiero entrar un poco a su situación y a otros temas, cuando él dice que todo lo que se dice de él son insinuaciones que claramente han sido ya desvirtuadas, que son injustificadas, y casi a ponerse en el punto de que ya no se necesita ni siquiera interpelarlo a él para saber si tuvo vínculos o no con Odebrecht y si estos pueden haber sido inclusive ilegales. Esa lectura particular de su propia situación en el megacaso de corrupción Odebrecht, ¿qué le dice el presidente? Bueno, yo diría que él está muy confundido porque creo que no se acuerda exactamente qué es lo que él mantenía. Él mantenía dos empresas, en realidad eran una empresa donde él tenía casi todos los poderes para poder realizar. De lo que nosotros podemos saber es que una de las empresas reemplazaba a la otra o sustituía a la otra en los momentos que más se adecúan a las circunstancias, digamos, individuales de Pedro Pablo Kuczynski, en los momentos en donde actuaba, ya sea de ministro o ya sea de presidente del Consejo de Ministros. Ajá. Entonces quiero decir que él quiere dar un panorama al país en la cual él no tenía nada que ver en la operatividad de estas empresas, pero creo que los peruanos, o por lo menos los que tenemos algún tipo de inteligencia, nos podemos dar cuenta de que las dos cosas eran prácticamente iguales. Ahora, señor Salomón Lerner, usted, digamos, aparte de la inteligencia, también es empresario. ¿Es posible para un empresario dividir las cosas de la manera como él dice las dividía cuando entraba al Estado y cuando estaba en el ámbito privado? Porque él lo que dice es, yo efectivamente participaba de esa empresa, no puedo negarla, es unipersonal, es mía, pero cuando me fui al Estado había una muralla impenetrable de tal dimensión que yo no tenía la menor idea qué hacía mi socio 1 o mi trabajador 1 y los contratos que firmaba. ¿Es eso posible en términos concretos o no? Bueno, creo que eso podría darse un empresario con una debilidad como tal, como representar, digamos, el conocimiento de una empresa a la cual él estaba totalmente ligado y con quien trabajaba, de totalmente desprenderse de ella y no tomar ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo cuando esa persona venía al Perú constantemente a viajar y no tomaba un café con él para saber de lo que ocurría. Mire, ese cuento creo que no es un cuento demasiado verídico. Ajá, porque digamos, esa es un poco la línea de defensa del presidente, pero además, como ya usted lo ha mencionado, lo que llama mucho la atención del presidente es que combine dos cosas. Uno, él cree que él cierra los temas, entonces dice, ya el tema está cerrado, pasemos a otra cosa, y no sabe que justamente hay un escenario todavía muy amplio en el que hay muchas preguntas que hacerle y él tiene que contestar. Pero el otro asunto es que empieza ya no solo a querer borrar las cosas o pasar la página rápidamente, sino sistemáticamente a no decir la verdad, o a decir la mitad de la verdad, o un cuarto de verdad, y como que va soltando cosas cada vez que siente que el apremio es mayor, ¿no es cierto? H2 Olmos, por ejemplo, nos enteramos cuando ya se le venía el caso. Si no le venía el caso, probablemente hasta ahora no hubiéramos sabido, de boca de él, porque las investigaciones periodísticas iban a llegar ahí de todas maneras, de que él está involucrado. Ese presidente, digamos, ¿cómo se llama? Que se confunde lo privado con lo público, porque parece que él, por lo menos es la sensación que deja, que ni siquiera se daba cuenta, o nos está tomando el pelo y sí se da cuenta y nos hace creer que no. Bueno, yo creo que sí se daba cuenta, porque no es una persona que no tiene esa capacidad para diferenciar lo que es lo público y lo privado. Creo que él ha jugado al encubrimiento y esa es una mala forma, porque indudablemente la verdad sale a relucir en cualquier momento, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy día, está saliendo a relucir cada día más que se está investigando. Ya ha habido otras investigaciones que efectivamente tuvieron en los años anteriores
anteriores en donde efectivamente estos casos fueron puestos sobre la mesa, lo que lamentablemente la justicia no les dio la verdadera profundidad a estos casos, ¿no? Sí, digamos, para ponerle, el otro día estuvo acá Manuel Damer conversando con nosotros. Manuel Damer ha publicado esto y PPK lo enjuició inclusive, y al final le dieron la razón a Manuel Damer. O sea, por lo tanto, asidero sobre lo que él denunciaba había. Pero claro, PPK es una persona y lo ha sido siempre muy poderosa, entonces parecería que el sistema de justicia lo ha tratado también de alguna manera amigablemente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero quería yo preguntarle, esos elementos que estamos comentando, algunos todavía muy generales en términos del comportamiento político del presidente, ¿hacen elemento suficiente que justifique los 2 pedidos de vacancia hoy en el Congreso, que viene además de 2 sectores de la izquierda, de su punto de vista? Bueno, de mi punto de vista, me agradaría de que el presidente reflexione, entienda de la situación por la cual está atravesando y el marco que lo está rodeando, ¿no? Estamos frente a un tema de corrupción muy importante en el país. Este año es un año clave. Justamente la Cumbre de las Américas es la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. No podemos nosotros imaginarnos como un presidente que no ha podido actuar frente a estos temas de la corrupción en estos 18 primeros meses del gobierno pueden seguir actuando. Y creo que ya lo ha recomendado muchos empresarios, muchos analistas políticos. Creo que la mejor recomendación es que él pudiera dar un paso al costado. ¿Usted cree que la renuncia? O sea, ya no hay, cree usted, espacio de maniobra para que él reimpulse el gobierno, haga un mea culpa, una revelación y cambie y responda, sino ya se les dio las oportunidades y ahora ya es un obstáculo, es un problema. Creo que estos 18, 19 meses ya de gobierno nos están dando un criterio bastante claro de que el país no puede seguir sin rumbo, sin una orientación muy clara y sobre todo con principios muy claros en la lucha de lo que es hoy día importante en el país. Es una lucha contra toda una serie de organizaciones criminales, mafiosas, que están justamente tratando de desbaratarse poco a poco. Si no tenemos un liderazgo muy claro en ese respecto, esa lucha nos va a llevar adelante hacia una situación de casi ingobernabilidad en el país, ¿no? Y eso es lo que hay que poner. Yo creo que ante el caos que se está reinando en una serie de sectores hay que poner orden. Ese orden no puede ser el orden anterior ni el orden de hace un siglo atrás. Tiene que ser un orden nuevo, un orden con valores, y creo que esos son los principios que debería hoy día primar en el país, ¿no? Ya, pero eso nos plantea un escenario político mayor, que lo voy a dejar un ratito ahí entre paréntesis, pero quería irme al presidente todavía. Usted ha dicho, porque usted es, digamos, un político, pero también es un empresario. Digamos, esa combinación no es muy frecuente en la política peruana, un empresario además que hace política, le gusta la política, ¿no? Y que participa de ella. Pero ha mencionado usted, hay analistas políticos y empresarios que lo están pidiendo. ¿Diría usted, tomo el lado empresarial suyo, que cada vez hay un sentido común más extendido en los empresarios de creer que ya ni a ellos los representa Kuczynski? Sí, creo que con quien yo haya conversado, hoy día casi hay un criterio unánime, ¿no? Que es muy difícil que él pueda continuar y pueda marcar un rumbo al país, pueda dar todos los apoyos necesarios para que los resortes económicos puedan volver a funcionar y sobre todo para que la institucionalidad democrática camine en el país. Y eso es lo más importante, ¿no? Y ese sector, digo, el empresarial, no marca o tiene ese punto de vista marcado por algún tema ideológico, ¿no es cierto? No, sino básicamente que es sensación de desgobierno. La mayor parte de los empresarios, tú comprenderás, Glaser, no tienen demasiada formación ideológica para los negocios. Los negocios son eficiencia. Claro, ¿no? Yeah. Esto, por supuesto, que muchos de ellos con gran responsabilidad social, sin duda, al medio ambiente, en fin, ¿no? Pero creo que los criterios fundamentales es que haya una orientación clara, que haya un rumbo, que uno conozca exactamente qué es lo que va a ocurrir en los próximos 36 meses en el país, y esto es lo que no viene ocurriendo el día de hoy. Pero le pregunto eso y le pongo el énfasis por una sencilla razón, para, digamos, de alguna manera confrontar la afirmación del presidente, que es la extrema izquierda la que está pidiendo que se vaya. Cuando usted dice que los empresarios, que yo estoy convencido, no están en la extrema izquierda de ninguna manera, también tienen una sensación similar. Pero quiero ir digamos, Kuczynski parecería, no solo está muy distante de la realidad porque la ve de una manera distinta, sino no tiene esa capacidad de desprendimiento de querer seguir del presidente. No lo veo repensando su ubicación en Palacio. O sea, creo que él no va a pasar por la renuncia. Si eso no pasara, los pedidos de vacancia le parece
parecen atendibles? ¿Podría ser la vuelta al punto de partida o la reunificación de esa izquierda en el Congreso de que Kuczynski los una, digamos, por la vacancia, o no? Yo creo que hay un tema central de fondo, que es corrupción y es institucionalidad democrática. De acuerdo. ¿No? Y creo que esos dos temas no pasan por la izquierda, no pasan por el centro, no pasan por la derecha. Pasan por el futuro del país. Y ese futuro del país está dado por todos los elementos que concuerdan en que no están dadas las condiciones para que el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski siga manteniéndose en el poder. Claro, pero digamos, pasan también por los 61 votos del fujimorismo, que lo que menos quieren es la democracia, la institucionalidad democrática y también todo. Es decir, hoy día, Nuevo Perú, por lo menos hasta donde entiendo, no sé si el Frente Amplio, Nuevo Perú se va a reunir con el fujimorismo para plantearle el por qué están pidiendo la vacancia. Y es, digamos, paradójico que le vayan a decir al fujimorismo, ¿saben qué, señores fujimoristas? Queremos vacarlo por corrupto, sabiendo que por lo menos 2 o 3 que se van a reunir en esa misma reunión con Nuevo Perú tienen inclusive acusaciones y su lideresa y su secretario general Joaquín Ramírez por corrupción también. Bueno, pero en todo caso, Glaser, lo que voceros de esa bancada han ya manifestado que si es por un tema de institucionalidad democrática y de corrupción van a apoyar una moción de vacancia. Ya, de acuerdo. Entonces, usted sí está de acuerdo que esa es una vía, pero digo, ¿podría la vacancia o el pedido de vacancia que ha salido por separado del Frente Amplio con Nuevo Perú, que va a ser un solo pedido, creo yo, no creo que vayan por 2, van a tener que en algún hoy día conversan, creo, puede ser como otra vez el punto de encuentro en esas dos izquierdas que han estado muy fracturadas en el Congreso, o no, o cree que es muy circunstancial? Yo creo que es circunstancial. Ya, no, ya hay cosas irreversibles ahí, cree, por lo menos por el momento. Probablemente creo que hay algunas cosas no irreversibles, pero sí que se necesita reconciliar, ¿no? De acuerdo. Regreso al paréntesis que hice hace un ratito. Usted dijo, se requiere de un proceso mayor que cambie la perspectiva. ¿Eso qué significa? ¿Nueva constitución? ¿Significa una constituyente? ¿Qué significa? ¿O no? ¿O solo es, digamos, de lo que tenemos pasar un estadio mejor, pero sin ser tan pretenciosos más adelante? Yo creo que efectivamente lo que hoy día se requiere es un nuevo sistema de valores, indudablemente. Creo que el caso, por ejemplo, de la Cámara de Constructores es muy expresivo de lo que ha ocurrido, ¿no? Un presidente que ha pedido la renuncia de algunos directores involucrados en el Club de Constructores, en caso contrario él renunciaba, se le ha dado ese pase al presidente que hoy día ocupa la Cámara Peruana de Constructores, renunciando a las personas que están involucradas o las empresas que están involucradas, ¿no? Y creo que esa debe ser la tendencia que debe seguir en casi todas las organizaciones gremiales, profesionales del país, en lo que respecta a dar un nuevo tipo de valores y de ejemplo hacia la mayor parte de los ciudadanos peruanos, ¿no? Creo que el trabajo que se inició en el Ministerio del Interior con el recurso importante del trabajo de inteligencia con las bandas criminales, con la persecución a elementos nocivos para la sociedad, creo que hay que seguir profundizándolo, hay que seguir avanzando. Los casos que hoy día nos están llamando la atención de abusos sexuales a menores, etcétera, etcétera, o trata de personas, en fin, creo que son parte de luces prendidas, encendidas, que nos hacen un llamado a que justamente todos valoremos que hay que crear este nuevo sistema de valores en donde hay que ser más solidario, hay que tener mayor responsabilidad. Una nueva constitución. Claro, bueno, eso podría expresar finalmente una nueva constitución, indudablemente como la piden algunos, pero eso también demanda un proceso de transición de consolidar el Estado de Derecho en este momento que se encuentra tan preocupante la situación de la crisis que se vive en el país, en que haya un gabinete ancha base, un gabinete que pueda llevar adelante un proceso de transición que puede terminar en un referéndum, en una asamblea constituyente, en una nueva constitución. Pero está hablando usted para vincularlo a lo que previamente conversábamos ya con un presidente distinto a Kuczynski. Por supuesto, ¿no? Todos estamos hablando bajo ese principio. Pero digamos, hay un detalle que no es menor, y es que hay toda una discusión en torno a que si es que quien lo debería suceder es Vizcarra, o que él y Mercedes Arauz, que ha reafirmado ese punto de vista, se mantengan en la idea de si se va a PPK, ellos se van también, y termine siendo Galarreta el presidente de la República, y coincidimos los dos que Galarreta no es Paniagua, ¿no es cierto? Pero digo, a usted, Martín Vizcarra,
Usted lo conoce, ¿no es cierto? Sí, 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 claro que sí. ¿Le claro parece que, sí. que reviste de garantías para poder hacer esa transición o terminar este gobierno? Sí, yo pienso que es una persona con todo... ¿Qué le ve de bueno que podría cambiar sustantivamente el escenario? Lo primero, un gobernador regional en donde ha tenido experiencia en las cosas de políticas públicas, honesto, que ha terminado su gobierno con bastante éxito dentro de la gobernación que él ha tenido. Él es un empresario también privado, él tiene una empresa pequeña o mediana de construcción, es una persona que ha tenido un comportamiento político muy serio, ¿no? En todas sus manifestaciones, y creo que él podría llevar adelante ese gabinete de transición, esa parte, digamos, de completar un periodo, que es lo que tendría que pasar, ansía, y ese Estado de Derecho tener un cumplimiento que vaya hacia adelante y que el país tenga una nueva esperanza de que estas cosas se vayan solucionando poco a poco. Y si él y Mercedes Arauz mantuvieran la promesa que le hicieron al presidente, te vas tú, PPK, nos vamos contigo, porque Mercedes Arauz ha reiterado eso el fin de semana, ha dicho, yo me mantengo en esa posición. El fujimorismo gobernando no le da a usted elementos suficientes para decir que ese es un riesgo muy fuerte, que correrlo sería de repente complicado. Sí, creo que es un riesgo complicado, pero uno que quiere cambiar las cosas tiene que tomar ciertos riesgos, ¿no? El riesgo del cambio de la vacancia es porque hay un país que tiene por delante 3 años y medio en donde tiene que justamente ajustar una serie de aspectos importantes de la lucha contra... No, pero eso está claro, pero usted me responde esos 3 años y medio diciendo que Vizcarra sea el que lo lleve adelante. Bueno, yo estoy diciendo, es el respeto al Estado de ellos Derecho. No se van, Gracias, ellos ¿no? se van, pasas a Galarreta gobernaría 9 meses, 10, un gobierno de transición para llamar a nuevas elecciones. Bueno, es lo que le correspondería según la Constitución. Yo creo que si todos los peruanos estamos en el afán de cambiar, de que haya un periodo de transición, que se comience un nuevo rumbo, probablemente el ingeniero Martín Vizcarra va a aceptar esa responsabilidad. O sea que repensaría, cree usted, por el país, ese punto de vista que expresó al apoyar a PPK, diciendo que se iba a ir si él renuncia o lo saca. Tengo un par de preguntas últimas. ¿Es una buena idea, iniciativa, el acercamiento de Verónica Mendoza con Goyo Santos? Porque han habido cuestionamientos ahí diciendo, oye, Goyo Santos tiene problema de corrupción. Ahora, Verónica Mendoza, al juntarse con él, termina contaminándose también con eso. Dicen algunos, ¿no? ¿Usted qué dice? No, yo digo que creo que ella no ha valorizado cómo eso le puede afectar a ella en su futuro político. ¿O sea, usted cree que la va a afectar? Sí, definitivamente. O sea, ¿usted no es partidario de una alianza izquierda que llegue hasta la incorporación de Goyo Santos? No, definitivamente hasta que no se dilucide el problema judicial que tiene Goyo Santos, ¿no? ¿Y por qué cree usted que Verónica Mendoza lo ha hecho, y lo ha hecho tan abierta y explícitamente? O sea, no sé si hay un acuerdo firmado de que van a ir juntos, pero usted sabe que en la política, más 2 veces en una foto juntos, ya digamos es una señal, ¿no es cierto? Yo lamento mucho que ella ha dado ese paso, espero, y lo ha dicho creo que en reuniones más privadas, que son pasos sin concretización política, sino simplemente con la idea de conversar con todos, ¿no? Creo que ella debe también diferenciar que no con todos se puede conversar en ciertos momentos dados, ¿no? Y Goyo Santos es uno de ellos con los que... Yo creo que él tiene que dilucidar en el Poder Judicial sus aspectos que él tiene en este momento. Ahora, ¿no? Pero si ella internamente está diciendo que esto no es una alianza, usted sabe que políticamente, en épocas de posverdad, una foto es suficiente para que te vinculen, ¿no es cierto? Es cierto, por eso creo que nosotros discrepamos en esa posición que haya tomado ella o su partido, ¿no? No, y además el otro tema, cuando estamos con todo lo que está pasando en Venezuela, Goyo Santos reivindica todo lo de Venezuela, o sea, digamos, y Verónica Mendoza, una de las cosas que, digamos, le han achacado todo el tiempo es que a veces se demora mucho en contestar lo que a la distancia se ve en Venezuela, ¿no es cierto? Entonces ahora van a decir que ya suscribe o rubrica
lo que está pasando allá con Maduro, ¿no? Sí, son cosas que se pueden coludir, digamos, sí, tanto el asunto de la parte de la transparencia de Goyo Santos en su gestión, que hasta ahora el Poder Judicial, y creo que también hay que hacerles un llamado a ellos, que no lo pueden tener con la espada de Damocles al señor Goyo Santos, sí, tanto tiempo. Yo creo que es injusto. O es culpable o es inocente. O es inocente, pero creo que debe dilucidarse. Y en segundo, creo que el tema de Venezuela también le atañe también a ella como una lideresa, tener un punto de vista muy claro frente a RBC. Ingeniero Salvador, muchísimas gracias por haber venido. Como siempre, muy agradecido, gracias. Que vaya muy bien. No tengo tiempo para más. Conmigo será hasta mañana a las 7 en punto aquí en No hay Derecho.